también bienvenidos a la gente que estáis en YouTube, que lo estáis viendo ahora vais a ver luego en diferido. Creo que sobre el asunto que vamos a tratar hoy necesita poquísima presentación porque todos estamos viendo en los medios una guerra que ya va por el segundo mes. La invasión rusa a Ucrania, ¿no? Por decirlo bien, ha sido una invasión que ha tenido gravísimas consecuencias y que algunas incluso ni las sabemos, porque no sale, por ejemplo, no hay ningún dato fiable de muertes, sino son datos, como por ejemplo de Mariupol, de miles de muertos. Y el nivel de destrucción es grande, sí que sabemos que hay 10 millones de personas desplazadas, lo cual es una barbaridad para un país de 44 millones de personas en tan solo 2 meses. Si pensamos en conflictos recientes, pues tiene magnitudes de hace 30 años. O sea, que sí que sabemos, y también sabemos que por la comisión de, más que seguramente crímenes de esa manera y de guerra en lucha y en otras localidades, que el nivel de destrucción es enorme. También sabemos que tiene muchas otras consecuencias y de eso sí que estamos bastante al tanto. En parte vamos a intentar poner el foco ahí, sin olvidar lo primero, ¿no? La solidaridad primera con las personas que están, bueno, muriendo, asesinadas, bombardeadas. También sabemos que esta guerra ha tenido también consecuencias dentro de Rusia. Poco lo sabemos, porque desde hace tiempo no tenemos información directa de los periodistas, por ejemplo, españoles, que ya no están allí. Pero sí que sabemos que durante los primeros días de la guerra hubo manifestaciones y que quizá ha aumentado con mucha probabilidad el nivel de represión interna y de autoritarismo dentro del país. En las consecuencias regionales sabemos que, bueno, para los países cercanos de Europa del Este que están en la Unión Europea se han cumplido todos sus temores, hace mucho tiempo estaban con esos temores y también forman parte de su historia, ¿por qué no decirlo? Y también sabemos que nuestras vidas pueden cambiar un poco, es lo que nos dicen siempre en los telediarios, ¿no? Con respecto a la crisis económica que se avecina, que tiene que ver con la guerra de Ucrania y muchas otras cosas, ¿no? Que ahora hablaremos un poco. Y también sabemos que hay muchas batallas políticas que se están dando en torno a la guerra, ¿no? No solo por la gente que sufre allí, que eso ya lo hemos dicho, ¿no? La gente que está sufriendo, sino en torno a la guerra hay muchas batallas políticas y discursivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la atención a las personas que están llegando? Que es magnífica, por primera vez la Unión Europea ha puesto en marcha la directiva de acogida, no recuerdo el nombre exacto, es una directiva, la directiva de protección temporal, que se debería haber puesto en otras circunstancias, por ejemplo en Siria o en Irak o en Afganistán, y que sin embargo ahora se ha hecho, está muy bien que se haga, ojalá sea el precedente, pero también vemos una batalla con respecto a la acogida de personas refugiadas. Algunos están hablando que solo es excepcional porque son parecidos a nosotros, o se habla de una guerra que es excepcional, olvidando la guerra de los Balcanes en Europa, y olvidando otras que están muy cerca, pero que se están construyendo como una especie de muros identitarios que creo que son malos, pero bueno, eso luego igual lo podemos hablar. En todo caso, lo que hoy quería era aprovechar que tenemos a Ruth y a Jorge, que son personas excepcionales para este tema, para intentar todas las cosas que vemos, que al final acaban traducidas también en el lenguaje político de nuestro país, como no, y que es lógico que lo sean, que tengamos la capacidad de poder tener información para podernos hacer nuestros propios análisis y nuestras propias opiniones. Opiniones que nos lleven a, con este tema, por ejemplo, de las personas refugiadas, opiniones sobre qué se debe hacer con este conflicto, esta guerra, cómo se podría parar y qué cosas implican. Y creo que para eso tenemos las mejores personas, ¿no? Por un lado tenemos a Ruth Ferrero, que está aquí a mi derecha, y que es profesora de Ciencia Política de Estudios Europeos en la Universidad Complutense, que también es investigadora adscrita del ICEI, y que tiene varias especialidades, una de ellas es precisamente Europa del Este, los Balcanes, las migraciones, como acaba de citar ahora, y la Unión Europea. Aparte de los muchos premios, de los premios que tiene, como el Premio Europeo de Investigación Carlos V de 2015 de Juste, ha hecho estancias en diversas universidades y sobre todo la vais a encontrar bastante en medios, ahora mucho más porque el tema de Ucrania es central, pero desde hace mucho tiempo y tiene un grandísimo conocimiento de Europa del Este. A mí me parece que nos va a aportar mucho y que os recomiendo que la sigáis en sus redes para todo lo que publica, sea en el periódico, cuando aparece en La Sexta, en Contexto, en Política Exterior, para que la leáis. Y a mi izquierda tengo a Jorge Mames, que ahora es investigador en el Real Instituto Elcano, que fue jefe de redacción de la revista Política Exterior y que es máster en Economía Internacional y Comunicación Política. Él escribe también en diversos medios, ahora bastante en Público y en Contexto, y es autor del libro La brecha y los cauces, el momento populista en España. Sabe mucho también de Estados Unidos, que será una cosa que intentaremos sacar, y creo que vamos a poder aprovecharles en la medida de lo posible. Yo haré una serie de preguntas y luego atenderemos las vuestras. La idea es que nuestra primera parte dure unos 45 minutos más o menos y que luego tengáis vosotros acceso a las preguntas. Las preguntas que yo haré van a ir dirigidas con esta intención. ¿Qué podemos conocer de ese conflicto del que tenemos ahora sobre información, pero durante mucho tiempo no hemos conocido nada?
y de qué manera nos pueden hacer entender en qué momento estamos, tanto para Ucrania, para Rusia, como para la Unión Europea especialmente, porque creo, cuando diseñamos la charla, que cuando se habla de la política española, no se entiende nada sin la posición de la Unión Europea, de la que formamos parte y de la que somos un Estado miembro pues, bastante integrado, y que marcan mucho los límites temporales y espaciales y las posibilidades de la política española. Y a partir de ahí creo que es la mejor manera de discutir de todas las cosas en las que estáis involucrados, en la acogida de refugiados, las manifestaciones por la paz y en cualquier otra cosa como persona que se acerca a este tema, ¿no? Y que quiere saber, ¿no? Y que, bueno, que ve con horror una guerra más, ¿no? Entonces, voy a empezar con Ruth. Vamos a dejar fuera un poco las causas del conflicto, luego si hay tiempo, pues podría ser otra de las cosas que salieran. Cuando publicamos la charla, publiqué un hilo con una serie de artículos, uno de ellos es un artículo muy largo, una entrevista en Georgetown que le hacen a Ruth, que si tenéis tiempo yo os recomiendo que leáis porque explica muy bien cuáles son parte de las causas de este conflicto, desde muy largo recorrido, algunas las abordamos en la charla que hicimos en la Asociación Cultural de las Hacenderas, pues desde la Guerra Fría, la digestión de la Guerra Fría, qué pasa con la arquitectura de seguridad europea, y luego, en concreto, con la guerra de Ucrania, que no es nueva, que empezó, bueno, en los conflictos entre la inserción de Ucrania, donde estaba, lleva mucho tiempo, pero en 2014 hay una guerra abierta en el Donbass y hay una invasión en Crimea. Eso será un punto, pero sí que, ahora Ruth, que utilice ese punto para lo que considere, sí que le quería preguntar a Ruth una cosa que ha salido mucho en prensa y que creo que es crucial, que es, quería preguntarte qué es lo que, en tu opinión, quiere Putin, qué está logrando y también qué consecuencias está provocando en otros actores, por ejemplo, en todas las personas que viven en Ucrania, en el presidente Zelensky, en la política ucraniana. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación y por estar con vosotras y con vosotros esta tarde y compartir mesa con Jorge y con David también. Bueno, ¿qué es lo que quiere Putin? Yo creo que son varias cosas las que quiere Putin, las que reclama, ¿no? Por un lado, creo que quiere, tiene una idea de lo que debe de ser Rusia y quiere ponerla en el lugar histórico en el que él considera que debe de estar, ¿no? Y esto lo enmarca dentro de esa reconstrucción imperial que se sostiene además sobre la idea del imperio zarista, va más allá de lo que es el imperio soviético, pero bueno, utilizando esas fronteras de la Rusia zarista, con una idea de nación rusa, que es esencialmente de nación dominante, con un concepto muy etnocéntrico de esa concepción nacional, en la cual considera que son los rusos los que han de controlar, digamos, partes del territorio a los cuales además considera que están vinculados históricamente, ¿no? Es una idea mesiánica e imperial y yo creo que esto es parte de lo que moviliza a Putin en este momento a lanzar esta ofensiva, ¿no? Quiere también que Rusia forme parte integrante de lo que es la arquitectura de seguridad y defensa en Europa. Considera que lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30 años, 20 años, ¿no? ¿Cuántos años? 30 años. 30 años ha sido construido al margen de los intereses de Rusia y que Rusia, precisamente por ser un país europeo, que reclama esa europeidad de parte de Rusia, tiene que formar parte de ese proceso de construcción de la arquitectura de seguridad y defensa europea y que no se le ha tenido en consideración. Y aún es más, considera que tal y como se ha construido esa arquitectura de seguridad y defensa en torno a la OTAN, también implícitamente amenaza a la propia seguridad de Rusia, ¿no? Es algo, una dinámica que quiere intentar revertir. Y en tercer lugar, creo que también lo que quiere es evitar un proceso prácticamente inevitable de occidentalización de algunos territorios que históricamente habían sido considerados como esferas de influencia y que ahora mismo considera que están siendo contaminados por un occidente decadente en el cual hay determinados valores que se asocian, digamos, con la tradición y los valores preliberales, de alguna manera, y que eso hace que las sociedades occidentales corrompan a una sociedad eslava que no debería de transitar por esa vía. Esto además lo hace
de una manera articulada, a través de una alianza estratégica que establece también con China, en el marco de esa construcción de un modelo de valores compartidos con China, que quiere ser una alternativa al modelo liberal de las democracias liberales que ha dominado la esfera internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se impulsa, digamos, una dinámica que trabaja en varios planos. En el plano local, de control del territorio ucraniano como parte de la cuna también de la cultura ruso-eslava. En un segundo nivel, la cuestión con Europa, cómo se relaciona Rusia con Europa, cómo se quiere relacionar Rusia con Europa. Y en un tercer nivel, el más global, tiene que ver con esa construcción estratégica y esa propuesta de un nuevo marco de valores y de articulación de las sociedades, que es como alternativa a la democracia liberal, al liberalismo que surge como ideología dominante, como sistema dominante después de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo lo hace? Que no sé si hay otra pregunta al respecto. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de entrada, pues cuestionando, fíjense, a un Estado soberano y sobre todo cuestionando la independencia de ese Estado soberano. Primero, la existencia de la nación y segundo, la existencia de ese Estado soberano que es Ucrania, ¿no? Pero es algo que va enlazado con todo este otro discurso que les he planteado. Si quieres que siga o... No, bueno, si quieres, podríamos también saber, desde tu opinión, bueno, desde la guerra del Donbass, da la impresión, por lo que dicen los corresponsales de allí, que la opinión, los sentimientos, las adhesiones de la población ucraniana ha cambiado mucho. Incluso esta invasión y este desastre les ha hecho cambiar. ¿Qué podríamos decir de qué ha provocado esa invasión del gobierno de Putin en Ucrania? Bueno, decía, en la parte de esa percepción de occidentalización por parte de la sociedad ucraniana, se equipara desde el Kremlin en algún momento determinado la rusofonía con querer unirse a Rusia de alguna manera, territorialmente, y ignora, ¿no?, pues los cambios y las dinámicas que se han ido produciendo en la sociedad ucraniana desde el año fundamentalmente 2014. Pero cuidado, porque la hipótesis con la que trabajo no es exactamente la que tú has mencionado. Yo creo que efectivamente había una parte sustantiva de la población rusófona que sí que veía con buenos ojos a Rusia, pero que esto ha cambiado precisamente, es decir, la relación de causalidad la establezco directamente con la agresión militar, ¿no?, y la manera en que se ha producido esa agresión militar. Si hacemos un ejercicio de imaginación, ¿no?, imaginémonos que llega la columna de blindados a Kiev, Zelensky decide que abandona el poder, se va en el avión que le tenía preparado Biden, prepara un gobierno en el exilio y hay un cambio sistémico y de gobierno en Kiev. Probablemente la cohesión que estamos viendo por parte de la mayoría de la población ucraniana, independientemente del grupo, de la comunidad étnico-religiosa a la que pertenecieran, no sería la misma que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es importante establecer qué va antes y efectivamente las agresiones externas siempre unen más a todas las sensibilidades y de hecho en la resistencia ucraniana, la resistencia ciudadana ucraniana a la invasión, estamos viendo gentes desde la extrema derecha hasta gentes de la extrema izquierda, hasta el movimiento feminista ucraniano, hasta una serie de grupos que jamás hubieran trabajado de manera conjunta en nada dentro del país. Y precisamente esto es algo que Putin ha conseguido en el caso de Ucrania, ¿no? Crear efectivamente una identidad nacional ucraniana que se construye frente al invasor ruso. Y esto es algo que antes no existía. Esto es muy interesante porque yo estaba repitiendo un poco lo que leo de los corresponsales y salvo algunos que aprovechamos para decir que hay un periodista español, vasco, Pablo González, que está injustamente detenido y que debería tener un juicio justo como cualquier persona, pero más en un país de la Unión Europea como Polonia, que salvo alguna gente que ha estado yendo al terreno durante mucho tiempo, lo que hemos tenido son dos fotografías un poco fijas, un conflicto en 2014 y ahora vemos lo que pasa en 2022, pero es muy interesante lo que está diciendo Ro.
porque también habla un poco de las causas profundas del conflicto. No son solo causas externas del papel de Ucrania, sino que siempre están las poblaciones, los pueblos, las personas, con sus sentimientos, sus identidades, sus vidas, que, bueno, que están funcionando como en todos los conflictos, ¿no? Aprovecho ahora para preguntarle a Jorge, y vamos a entrar un poco en el tema de la Unión Europea, ¿cuáles fueron las primeras reacciones de la Unión Europea cuando hubo la invasión? Porque recordemos que nadie pensaba que iba a haber esta invasión. No estaba en los cálculos de la mayoría. Bueno, yo el primero también, que pensaba que podía ser algo limitado a Ucrania. Perdona, algo limitado como pasó en Crimea, con la invasión de Crimea, o limitado a alguna zona del país, ¿no? Y le quería preguntar por cuáles fueron esas primeras reacciones y cómo se reinterpretaron en clave histórica. Él también publicó un artículo que lo hemos sacado en Twitter, porque en esos primeros días, si recordáis, había también una batalla para identificar contra quién nos enfrentábamos. Pues nada, lo primero, me sumo a los agradecimientos. Es un placer estar aquí, debatir otra vez con Ruth, estar con David, y bueno, muchas gracias además por venir en un día tan inhóspito y lluvioso. Sobre la reacción de Europa, creo que es una reacción que, sobre todo en el momento inicial, fue como trasladó una imagen de mucha contundencia relativa a lo que normalmente se espera de la Unión Europea, ¿no? Que es que ante las crisis internacionales, pues Bruselas manifieste que está muy consternada ante una situación, siguiendo la evolución de los acontecimientos, pero que nunca haga nada en concreto. Mientras que esta vez, bueno, vimos pues primero una condena muy contundente, seguida de la aplicación de unas sanciones más extensas que la de 2014. Creo que aquí una de las claves es sobre todo la decisión de los bancos centrales, como el BCE, o la Reserva Federal estadounidense, de congelar parte de las reservas que tiene el Banco Central ruso fuera de Rusia, que es una medida muy asertiva y, bueno, de hecho, que tiene pocos precedentes en contextos de este tipo, y que, desde luego, trasladó una imagen de firmeza a la que no estamos acostumbrados en crisis habituales, ¿no? Donde lo habitual es pues, que la Unión Europea titubee, que se presta a equívocos y demás. Hay que matizar que con el tiempo, bueno, pues esta reacción tan firme y tan unánime se ha ido diluyendo, ¿no? Ahora vemos otra vez que pues, el gobierno húngaro, sobre todo después de la reelección aplastante de Orbán, insistiendo en que no quiere pues, apoyar nuevas sanciones. Alemania, pues mostrándose bastante dubitativa con la cuestión de las interconexiones del gas y demás. Luego, el otro cambio claro, evidentemente, ha sido la decisión, ¿no? Pues, de enviar armamento a Ucrania. Y luego ya en un nivel más de, no tanto de la Unión Europea, pero sí de la OTAN y la Alianza Atlántica, pues este proceso que está en marcha ahora por parte de Suecia y Finlandia de tal vez acceder a la OTAN, ¿no? Y ahí pues la cumbre que se va a celebrar en Madrid en un par de meses será importante para establecer qué pasa. Que creo que esa diferencia en la contundencia tiene que ver un poco con, en primer lugar, la diferencia entre lo que sucedió en 2014 y ahora. En 2014 se produce en Ucrania, como sabéis, una protesta inicialmente contra la corrupción, y en el contexto de que el gobierno de Viktor Yanukovych decide retirarse, retractarse de un acuerdo de asociación para estrechar lazos con la Unión Europea. Esas manifestaciones, que en Moscú siempre son vistas con muchísimo escepticismo, en todas las revoluciones de color, ¿no? Como la naranja que hubo previamente en Ucrania, y también las que ha habido en Asia Central, Moscú siempre percibe la influencia, digamos, de la CIA o de fuerzas occidentales. A medida que se van recrudeciendo la protesta y la represión de las mismas, adquieren también un carácter de, digamos, muy explícitamente vincular a Ucrania más fuertemente a Europa y a la comunidad euroatlántica. Eso genera en Moscú, bueno, pues despierta una serie de inquietudes respecto al vecindario ruso, que al final terminan, bueno, cuando Viktor Yanukovych huye, se genera un vacío de poder que asumen las fuerzas de la oposición, en una intervención rusa, en un contexto que en absoluto la legitima, pero que la ayuda a explicar más que la actual. Porque además esa intervención rusa tiene unos objetivos más limitados, ¿no? O sea, se anexiona Crimea y se desgajan estas dos regiones del este de Ucrania, o parte de ellas, ¿no? Donetsk y Lugansk. La diferencia es que en el contexto actual no existe esa coartada de, bueno, es que ha habido un vacío de poder y unas protestas. No existe un contexto que justifique, o no justifique, pero por lo menos se dé una pátina de legitimidad, aunque sea mínima, lo que hacemos. Y además, bueno, esta intervención da la impresión de ser una guerra por caprichos, es decir, el símil más correcto es como la invasión americana de Irak, ¿no? En 2003, que además se hace sin un objetivo definido claro, porque los objetivos van cambiando, pero parece mucho más ambicioso, es decir, conseguir subordinar Ucrania
a lo que Putin considera que tiene que ser bueno, la orientación de ese país. Y en un contexto donde además Putin en su discurso en la madrugada del 24 de febrero no apela a los motivos tradicionales que suele usar Rusia para justificar sus acciones en su vecindario, que suele ser que nos inquieta el avance de la OTAN porque lo percibimos como algo que, bueno, pues nos pone en un compromiso de cara a nuestras fronteras y demás. Y además, ¿no? Siempre se alega que no se respetaron la voluntad de la Unión Soviética de expandir las fronteras de la OTAN hacia el este. Bueno, esa es toda una discusión que podemos abordar después, pero que da mucho de sí. Sino que lo que hace Putin es decir, bueno, se remonta al final de la Primera Guerra Mundial y al error que cometieron los soviéticos, bueno, Lenin concretamente, con la doctrina de autodeterminación de las repúblicas soviéticas para básicamente poner sobre la mesa un proyecto de chauvinismo nacionalista, ¿no? Donde claramente es el componente del nacionalismo ruso lo que tiene que primar en Ucrania. Entonces, no nos encontramos ante una actuación que por lo menos se pueda presentar de cara a consumo interno o externo como una reacción defensiva, sino que más bien al contrario es un caso de nacionalismo revisionista. Entonces creo que esta diferencia unida a la impresión de debilidad que suele transmitir la Unión Europea explican en parte el reflejo más contundente del febrero. También a eso hay que añadir que entre 2014 y 2022 pasan cosas en otros sitios. Pues, eventos como el Brexit, como la elección de Donald Trump, incluso como la propia pandemia del COVID-19, que refuerzan en la Unión Europea esta idea de que es importante que Bruselas sea capaz de tomar decisiones en el plano internacional con cierta asertividad, ¿no? De esto podemos hablar más adelante, si quieres, en el apartado de Estados Unidos, qué queda de esa idea de una Europa con autonomía estratégica en el plano internacional. Yo creo que eso, en el contexto actual, es menos viable porque una cosa que ha sucedido es que se ha reforzado enormemente el papel de la OTAN. Pero creo que esto es lo que, o sea, esta es la reacción europea inicial y lo que lo explica es, digamos, pues estos factores que enumeraba, ¿no? El contraste con 2014, la necesidad de corregir esa imagen de debilidad que suele transmitir Bruselas en crisis de este tipo y toda la reflexión previa que ha habido de 2016 en adelante sobre la necesidad de que la Unión Europea, pues, esto no, ya sabemos desde la idea de una comisión geopolítica que decía Ursula von der Leyen, la necesidad, ¿no?, que suele decir Josep Borrell, de que la Unión Europea hable el lenguaje del poder. Bueno, parece que todas estas frases, que a menudo solo quedan en un desideratum, han encontrado su momento de materializarse en el inicio de esta crisis. Eso por apuntar un matiz ahí, ¿no? Yo creo que es muy acertado lo que plantea Jorge, pero también creo que si esto no hubiera sucedido en las fronteras europeas, no se hubiera reaccionado. Ah, bueno, por eso, claro. Claro, entonces, sí. Claro, la cuestión es lo que está moviendo ahí básicamente es el miedo, claro, a una desestabilización en la frontera más inmediata de la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo la amenaza nuclear, también, ¿no? Es decir, caray, que lo tenemos aquí al lado, efectivamente tenemos que trabajar, tenemos que aprovechar, digamos, esa inercia, ¿no?, sobre la que venimos trabajando desde hace años, pero ahora tenemos que reaccionar sí o sí, no tenemos un plan B, por tanto tenemos que reaccionar de esta manera. Es muy importante saber, por ejemplo, que los paquetes de sanciones, se han dado 5 paquetes de sanciones en un mes. Si van a un poco a cómo se trabajan los paquetes de sanciones, se tardan años en aprobar un paquete de sanciones. Y de las dimensiones en las que han sido ahora mismo aprobadas, nunca en la vida se habían conseguido, incluso incorporando sanciones que son inéditas y que pueden ser cuestionadas desde el punto de vista del Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Como puede ser la prohibición de 2 medios de comunicación, como Sputnik y Russia Today, ¿no? Que de nuevo hay aquellos analistas que dicen no, es que no son medios de comunicación. Bueno, no serán medios de comunicación, pero la Comisión Europea, el documento que sale de la Unión Europea, dice que son medios de comunicación, ¿no? O sea, por lo tanto, hay un reconocimiento explícito de que se han cerrado 2 medios de comunicación que dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Y se erige, digamos, en árbitro de las cosas que se pueden decir y las que no se pueden decir. Y yo creo que es fundamentalmente eso, ¿no? Aprovechar esa inercia, ese proceso de construcción, intento de construcción de esa Europa geopolítica, pero sobre todo es un movimiento que está provocado por ese miedo a tener de nuevo una guerra en el plano europeo, que es algo a lo que Europa no está acostumbrada, porque las guerras siempre han estado. Lo que sucede es que Europa no las ha vivido.
¿no? Y esto es lo que hace que también reaccione de esta manera tan reactiva, ¿no? Siguiendo con el hilo de la Unión Europea, igual estaría bien poder bajar un poco a la reacción de algunos gobiernos, y me gustaría saber la opinión de Ruth sobre la reacción o los cambios en la política de Alemania, que aumentó su defensa, que también fue bastante reticente por lo menos en 2014, con el anterior gobierno de Merkel, y ahora ha habido un cambio. La política de Francia, y especialmente creo que porque es poco conocido y creo que es muy relevante ahora, y ella es bastante experta, los cambios en las políticas de los países del este, notablemente Polonia y Hungría, que parecen estar un poco liderando o llevando de la mano, en cierto sentido, algunas de las políticas que tanto Jorge como Ruth han citado de la Comisión Europea, y que creo que también nos deben situar un poco en cuál es el panorama en que se mueve pues, España dentro de la Unión Europea. Bueno, a ver, los cambios en Alemania es verdad que se han aprobado, pero yo los quiero ver. Yo los quiero ver, bueno, no sé si los quiero ver, pero que quiero ver si efectivamente eso sale adelante de la manera en la que ha sido explicitado por el canciller Schulz y por Scholz. Y he visto ser una imagen de canciller Schulz. Hola, Scholz. Scholz. Bueno, en el caso de Francia, bueno, parece que todos hemos dado un respingo, ¿verdad? Este fin de semana. Hemos visto cómo se ha normalizado la competencia política de la extrema derecha, es verdad que ya veíamos esa normalización en otros países, quizás menos relevantes o menos pivotales para el proyecto europeo que Francia, pero sí que ya estaba, ¿no? en muchos estados de la Unión Europea. Yo no creo que haya habido cambios sustantivos en la política polaca ni en la política húngara, ¿no? Entiendo que cuando se plantea que ha habido un cambio en el caso de Polonia, siempre estamos pensando en el tema migratorio. No ha habido ningún cambio en la política migratoria de Polonia, ninguno. Polonia nunca ha cerrado los procesos de migración económica y laboral con Ucrania. De hecho, la fuerza de trabajo extranjera en Polonia es sustancialmente ucraniana. Por tanto, no ha habido ningún cambio de política. Lo que sí que ha habido es el sacar de un cajón una directiva, que es esa directiva de protección temporal por parte de la Unión Europea, por parte de Bruselas, para poder implementarla en esta crisis humanitaria que de nuevo estamos viviendo como un nuevo capítulo, ¿no? de otras tantas crisis humanitarias en las cuales no se utilizó esa directiva. Y en el caso de Hungría, pues tampoco estoy viendo yo muchos cambios de la política. De hecho, la reafirmación del liderazgo de Orbán lo que hace, al contrario, es separarle en gran medida de otros líderes de la región, con los cuales sí que había armado una suerte de alianza o pseudoalianza que podía tener algún sentido en tanto en cuanto no se trabajase sobre el pivote de la política exterior rusa, ¿no? Las relaciones con Rusia. Si se dan cuenta, en estas últimas semanas, prácticamente todos los partidos que habían sido aliados o decían haber sido aliados de Putin se han puesto de perfil o han intentado ponerse de perfil para no salir, digamos, muy perjudicados de esas relaciones frente a la opinión pública. Pero fíjense que en el caso de Marine Le Pen no le ha ido tan mal, ¿no? A pesar, ¿no? de todas esas fotos que tuvo que quemar en las que salía con Vladimir Putin. En el caso de Vox no parece que esté llevándose ningún tipo de penalización por parte de la opinión pública. Es más, la carga de la prueba va contra la izquierda en los debates aquí en España. En el caso de Serbia y en el caso de Hungría también han salido reforzados ambos líderes. Hay un único caso hasta la fecha en el cual sí que esa relación, digamos, o esa amistad con Putin sí que le ha costado el puesto, a pesar de que había intentado revertirlo durante las últimas semanas. Es el caso del presidente Hansa, que perdió ayer de manera estrepitosa las elecciones en Eslovenia, ¿no? A pesar de ese viaje que hace con Morawiecki y con el primer ministro checo en el mes de marzo a Kiev para demostrar ese apoyo a Ucrania, no cabe duda que Hansa durante los últimos años ha sido, y además así lo ha dicho públicamente, un gran aliado de Orbán, un gran aliado de Vladimir Putin. Y ya digo que a pesar de que ha intentado modificar, digamos, ese rumbo y que no se viera de cara a las elecciones eslovenas del pasado fin de semana, que eso no seguía existiendo, sin embargo ha sido penalizada de manera además muy dura, ¿no?
más de 10 puntos de diferencia con un partido además de nueva creación. A mí me preocupa sobre todo hacia qué tipo de Europa estamos transitando, ¿no? Porque esta guerra lo ha cambiado todo en el marco del proceso a nivel global, lo ha cambiado todo, ya no va a ser, pero en el plano europeo concretamente está poniendo unas prioridades sobre la mesa que están dejando en un segundo lugar otras cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que comentaba antes, con cuestiones vinculadas al Estado de Derecho o los derechos y las libertades individuales. Yo he escuchado en este país analistas muy reputados decir que ahora mismo no importaban los derechos y las libertades fundamentales porque esto era una cuestión de seguridad. Y se han quedado tan anchos. Es decir, creo que ahora mismo es un momento de estar muy alerta desde posiciones ciudadanas porque es el momento en el que efectivamente los poderes públicos van a aprovechar esta situación de alarma para empezar a intentar recortar derechos y libertades que hasta ahora estaban vetados precisamente porque no existía esa potencial amenaza externa que ahora tenemos y que ha favorecido también Vladimir Putin con esta agresión. Estamos transitando desde una Europa que quería poner en marcha y que ha puesto en marcha mecanismos e instituciones que con retraso, porque han empezado a funcionar con retraso, intentaban evitar las derivas iliberales y las crisis estructurales del Estado de Derecho en algunos de los Estados miembros, a una Europa que mira hacia otro lado en esos mismos países, precisamente porque lo que le interesa ahora es que se vea reforzada en una cuestión de materia de seguridad y defensa. Y esto me preocupa especialmente en relación con esas falsas expectativas, y digo falsas porque creo que son falsas, y ese jugar con las esperanzas del pueblo ucraniano ofreciendo la incorporación por una vía rápida a la Unión Europea concretamente de Ucrania, un país que está en guerra, que no sabemos qué país va a salir de esa guerra, con qué fronteras va a salir de esa guerra, y sin embargo estamos azuzando las esperanzas de ese pueblo de manera, yo creo, muy desleal por parte de las autoridades europeas. Y eso significa ni más ni menos que se va a priorizar las cuestiones de seguridad y geopolíticas por encima de cuestiones que tienen que ver con los criterios de Copenhague que están vinculados al Estado de Derecho y la democracia. Y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre precisamente cuando hablábamos de qué gran error, ¿no? Qué gran error la ampliación del 2004, una ampliación geopolítica, porque acordaros que se hablaba de ampliación geopolítica en el año 2004, que nos salió rana, porque resulta que ahora teníamos estados con derivas iliberales, que estaban cuestionando el Estado de Derecho, que cómo es posible, no se pueden cometer los mismos errores que se cometieron al incorporar a Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea. Y sin embargo, estamos de nuevo azuzados por el miedo y por esa amenaza que es percibida, y es una percepción real, además, en el este, para, bueno, pues que entre todo el mundo en la Unión Europea, sea como fuere, precisamente, bueno, pues para dejar yo creo que llega un momento que para limpiar las conciencias de algunos, creo yo, sinceramente, ¿no? A mí esto es lo que realmente me está preocupando ahora mismo, ¿no? Y creo que la reactividad y esa asertividad en ese paquete de sanciones que les comentaba antes en relación con el cierre de los medios de comunicación ha pasado muy desapercibido en las opiniones públicas. Y no ha habido un cuestionamiento real de ese tema, cuando yo creo que es extremadamente peligroso, ¿no? Y ahora lo estamos viendo además, bueno, vamos a ver qué pasa con lo de Pegasus, ¿no? Pero mucho me temo que se van a comenzar a ver temas de este calado que atentan contra esos derechos y libertades de la ciudadanía europea y sobre todo contra también el Estado de Derecho. Bueno, pues una cosa muy interesante para apuntar y para tener en cuenta, porque creo que en eso también estamos no solo con la solidaridad con la población ucraniana, sino involucrados todos y todas. Siguiendo un poco con la reacción de la Unión Europea y qué nos afecta a nosotros, le quería preguntar a Jorge, un poco desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las primeras consecuencias económicas de la guerra en la dirección de las políticas económicas europeas? Veníamos, ya sabéis, del COVID, de la instalación por primera vez de un fondo limitado, pero un fondo más o menos mancomunado para gastar dinero. Veníamos también de una serie de debates en las que se estaba intentando poner coto a la austeridad económica que tanto han sufrido los países del sur, y ahora nos encontramos con un grave problema de abastecimiento de gas y petróleo, y lo peor, nos encontramos con que ese gas y petróleo, en vez de sustituirlo por la tan cacareada
transición ecológica que necesitamos urgentemente, transición energética, perdón, porque tenemos una emergencia ecológica brutal. Se está sustituyendo por gas de fracking, por gas y petróleo transportados de grandes distancias, no sabemos el precio y sabemos que sí que va a tener un coste, ¿no? Entonces le quería preguntar a Jorge, que es especialista en economía política, ¿qué nos puede decir de los cambios? Pues si no son cambios, no son tendencias que ya estaban. Bueno, no, desde luego el primer efecto es de esta guerra, yo creo que ya al margen de lo que dice la Unión Europea es socavar por completo lo que a principios de año era el gran tema del que se tenía que hablar, ¿no? Que era la recuperación económica, que ya de por sí venía, bueno, pues encontraba una serie de dificultades, principalmente relacionadas con esta cuestión del desabastecimiento y el alza de los precios. Es común hablar de inflación, pero bueno, es verdad que desde luego hay alza sostenida de precios de diferentes sectores de la economía, principalmente hidrocarburos y, bueno, tipo de alimentos y materias primas. Y claro, esta guerra lo que hace es, bueno, agravar esa situación exponencialmente. Los datos de consumo de la Unión Europea, de dependencia energética de Rusia, son bastante conocidos. Básicamente una cuarta parte del petróleo que consumimos proviene de Rusia y en el gas la cifra es entre un tercio y el 40%. Bueno, eso ya depende un poco de cada país. En España no tenemos esa dependencia del gas ruso, pero sí que nos vemos afectados, como se ha mostrado hoy, por la cuestión de la negociación con Bruselas, por un esquema de precios que hasta ahora no es nacional. Claro, este encarecimiento de los suministros básicos pues tiene un efecto que hace descarrilar por completo el cuadro de recuperación económica que de por sí era frágil. Y de alguna forma lo que muestra es que, bueno, pues estos son asuntos en los que la Unión Europea, bueno, pues llega un poco tarde y mal, ¿no? En teoría, la dependencia energética sobre Rusia y sobre combustibles fósiles se tendría que haber empezado a corregir mucho antes, ¿no? Apostando por energías renovables y realmente haciéndolo de manera, no cada país un poco por su cuenta, sino de manera coordinada y a escala europea para generar el tipo de economías de escala en la que estas inversiones compensan. El problema es que en parte eso no se ha hecho por una cuestión que también está pendiente de reforma y que además que se desarrolla en paralelo a toda esta crisis, que es la cuestión de las reglas fiscales europeas. Bueno, es conocido el caso, ¿no?, de que durante la anterior crisis, pues digamos, los corsés al gasto público que se instauraron fueron bastante nefastos para asegurar el crecimiento de la década de 2010, de hecho generaron una década perdida. Y tanto es así que cuando llegó la crisis del COVID, esas reglas de gasto público se suspendieron temporalmente, originalmente hasta finales de este año. Entonces, este era uno de los grandes debates que estaba pendiente, que estaba sobre la mesa antes de que estallara la crisis, que era la reforma de las reglas fiscales europeas. ¿Por qué es importante esa reforma? Porque si no se lleva a cabo, a finales de este año, en teoría, nos encontramos con dos alternativas bastante malas, las dos. La primera, que esas reglas se reintrodujesen y se aplicasen de forma automática, lo que hubiese supuesto pues, recortes de gasto público muy dramáticos, intentar cuadrar las cuentas en un momento de crecimiento aún renqueante cuando estamos saliendo de la crisis, destruyendo por completo el crecimiento post-COVID, o que volviesen a entrar en vigor y nadie les hiciese caso, lo que también socavaría mucho la autoridad de las instituciones europeas. Entonces, la idea es que, bueno, había que reformarlas y dar con un marco más flexible y más justo, desarrollando algunos de los instrumentos que se han puesto sobre la mesa para combatir el COVID-19, ¿no? Como estos fondos Next Generation, pues la idea era institucionalizar algunos de estos mecanismos para que durasen más allá de la época de combate intenso contra la pandemia. Bueno, este debate sobre las reglas fiscales, lo que pasa es que se le va a dar una patada y se va a desarrollar más adelante porque lo que se ha hecho es prorrogar la suspensión de las reglas. Ahora en mayo se llevará a cabo una primera ronda de negociaciones para una toma de posiciones de qué se hace al respecto, pero parece imposible plantear una vuelta pues, a cuadrar las cuentas a finales de 2022. En paralelo, y con el alza de los precios, ¿no? Y en países como España, pues la inflación, el IPC alcanzando casi 2 dígitos, ¿no? Estaba en 9,8, creo, en los últimos datos, pues se va a poner sobre la mesa la necesidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. Esto, bueno, hay que decir que en primer lugar, las tendencias inflacionarias son muy diferentes según en qué Estado miembro de la Unión Europea. En España, que para estas cosas tenemos una economía bastante bulímica, nos ha afectado de manera destacada, pero en Francia, donde paradójicamente se ha convertido en un asunto de campaña, ¿no? Esto del pouvoir d'achat, el poder de compra, esta idea de que la inflación estaba desbocada, pero en Francia solo estaba en un 4,5%. Entre otras cosas porque tienen un sistema eléctrico que les permite regular los precios de forma más fácil y gran parte de la inflación está localizada en los
precios de la energía. Con esto quiere decir que subir los tipos de interés de golpe desde el Banco Central Europeo es un instrumento muy poco preciso para contener la inflación, sobre todo cuando la inflación viene del alza de una serie de productos que realmente no tienen que ver con que tú subas los tipos, ¿no? Es decir, subir los tipos de interés lo que va a provocar es ampliar la economía. Sí, pues ciertas tendencias de recalentamiento de la economía que se podían dar no van a tener lugar a costa de generar daño económico, pero desde luego lo que no va a hacer es rebajar el precio del gas o del petróleo, ¿no? Para eso habría que poner en marcha, pues eso, una transición energética digna de ese nombre y medidas de reforma de las reglas fiscales más ambiciosas. Tú comentabas antes, Ruth, que, bueno, yo pensaba, al margen, a raíz de lo que tú comentabas sobre alguna de las medidas que ha tomado la Unión Europea en esta crisis, que es la primera vez que yo creo, al menos yo he percibido, por mi parte, una inquietud de que la UE se pasase de frenada, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de prohibir las emisiones de Russia Today y demás, o sea, yo creo que es ya un poco como la frase esta de Talleyrand, ¿no? Que es que peor que un crimen es un error, porque al margen de que sean medios de publicidad, de las cuestiones del Kremlin, que indudablemente lo son, pero me parece que con estas políticas de censura se les da una pátina como de antisistema e incluso de legitimidad a la contra, ¿no? De la que carecían por completo, y además se los convierte, pues bueno, como se les da una... Sí, se les pone sobre el foco cuando eran medios que realmente no consumían una parte de la población, no son medios influyentes. Entonces, a mí me gustaría que esto de pasarse de frenada en ámbitos como estos de los que hablábamos, ¿no? La libertad de expresión, en vez de darse en este ámbito, pues se diesen cosas como la transición energética o las reglas fiscales, ¿no? Me gustaría ver qué podría ser una Europa que amenaza con pasarse de ambiciosa en ese ámbito, porque de momento no lo veo. También hay que decir que la idea de cortar el grifo, ¿no? Cortar la dependencia energética con Rusia, de la que se habla mucho a menudo, ¿no? Se da esta cifra de que a mediados de abril la Unión Europea ya le había pagado a lo largo de este año a Rusia 20.000 millones de euros en gas y petróleo que ha comprado, ¿no? Y, bueno, esto es inasumible. La Comisión Europea ha planteado que a finales de 2022 se haya reducido en 2/3 la dependencia de gas ruso que tenemos. En la práctica es muy difícil dar un viraje en el suministro energético tan brusco. Me parece que hay que asumir que eso no es una decisión fácil. Es decir, estas reticencias de Alemania y de otros países con respecto al gas ruso me parecen comprensibles. Claro, chirrían en un contexto en el que cuando aquí nos exigieron adoptar medidas que eran económicamente dolorosas, ¿no? En 2010, porque de ello dependía el futuro de la Unión Europea, esas medidas se adoptaron, las políticas de austeridad, y a pesar de que, de hecho, ni siquiera funcionaron, ¿no? Porque en absoluto sirvieron para promover crecimiento económico y salir más fortalecidos de la anterior crisis económica. Esto es una medida que tendría más sentido, pero los alemanes son muy reticentes. Pero bueno, creo que eso es comprensible en un contexto de recuperación económica que era, insisto, más débil de lo esperado. Y esto creo que es un poco el panorama económico, la verdad. Me gustaría poder ser un poco menos agorero, pero es que no, lo veo complicado. Podemos hablar, si queréis, después de las ramificaciones fuera de la Unión Europea, porque hemos descubierto que Rusia no solo provee al mundo hidrocarburos, sino también algunos productos como cereales, trigo, también Ucrania, ¿no? El aceite de girasol, fertilizantes. Todo esto implica que los precios de los productos básicos van a continuar aumentando. Y eso ya va a ser problemático en un país como España, pero creo que aquí hay que pensar un poco a nivel global lo que puede suponer pues, para una región como el norte de África, que tiene una inmensa inseguridad alimenticia, donde se importa gran parte del grano que se consume de países de Rusia y de Ucrania, y donde en 2011, pues la última alza en los ciclos de alimentos, de los precios de los alimentos, generó toda una oleada de protestas, ¿no? O sea, la primera guerra en parte detonó precisamente por el precio de los alimentos. Entonces, es una de las muchas derivadas que nos podemos encontrar. Una situación de inseguridad alimentaria muy grave en países de nuestro vecindario, vamos, del Mediterráneo. Cogiendo este hilo global, para dar un poco también, salir un poco ya de Europa, de estos círculos pequeños primero que hemos hecho muy a trozo grueso, porque esto requerirá más explicación, os recomiendo que leáis sus textos de Rusia, Ucrania, Unión Europea. Me gustaría preguntarle a Ruth y luego a Jorge, porque Ruth ha dicho que esta guerra lo va a cambiar todo, respecto al sistema internacional, a la sociedad mundial, qué es lo que está cambiando ya respecto a las relaciones, ya lo empezó a decir Jorge, globales, pero que quisiera preguntarles en concreto, primero a Ruth y luego a Jorge, respecto al papel de China y de Estados Unidos, y ahí en medio qué es lo que pasa, ¿no? No solo el papel aislado de los gobiernos,
sino qué continuidades o qué rupturas hay y qué está provocando, ¿no? Y qué tiene que ver, ¿no? Pues he hablado, por ejemplo, mucho de lo extraño que es que Biden esté en segundo lugar. Bueno, intentan, por un lado, con un Congreso que en algunas partes quiere enviar muchas más armas, ser mucho más guerrero, pero que por otro lado está dejando hacer una guerra que es la Unión Europea, o en el caso de China, que está hablando también está tomando una posición un poco... ¿Qué es lo que está cambiando tanto con esta guerra? Bueno, yo creo que a nivel global está cambiando el equilibrio de fuerzas y está cambiando la manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Estamos yendo, además lo decía el alto representante el otro día en una entrevista, ¿no? Hacia un mundo de bloques de nuevo, algo que ya parecía olvidado después de la Guerra Fría, no lo dice solo Borrell, lo dicen otros analistas muy reputados. Volvemos a una suerte de Segunda Guerra Fría, que como comentaba al principio, estaría establecida por esos dos grandes bloques del norte global occidental, con Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, y de otro lado estaría Rusia y China, fundamentalmente, ¿no? Ofreciendo, digamos, esa otra visión global. Y luego tendríamos todo ese grupo de países o nuevas potencias emergentes que irían, digamos, picando aquí y allá en función de sus propios intereses estratégicos, ¿no? Estoy pensando en India, estoy pensando en Sudáfrica, el propio Brasil, partes importantes de América Latina, África, Asia, que vamos a ver cómo van a establecer distintas relaciones con China y con China y con Rusia, por un lado, o con Estados Unidos y el resto de Occidente por otro. Pero esto es ¿cómo le llaman? Decoupling, ¿no? Acelerado, ¿no? Provocado también o sea, se ha acelerado también por la guerra. Esto ya es una tendencia global que ya se venía observando desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de la pandemia, y se agudiza durante los meses y los años más duros del periodo pandémico y posteriormente sindémico, y que con la guerra ya ha saltado todas las costuras de todo el sistema y parece que y además creo que es interesante analizar cuáles son los instrumentos que están también provocando esta separación, esta ruptura en bloques, en dos bloques bien diferenciados, que probablemente son instrumentos que se han utilizado precisamente no con esa intencionalidad. Esos instrumentos son las sanciones. Precisamente la dureza de estas sanciones lo que hace es romper con las tendencias globales de la globalización neoliberal, que consistía básicamente que cuanto más interacciones y más relaciones comerciales y más relaciones económicas entre los estados, menos guerras habría, ¿no? Como esto se ha visto que no funciona, ahora lo que hacemos es desconectarnos y fijaros que los paquetes de sanciones aprobados por Japón, por Estados Unidos, por el Reino Unido, por la Unión Europea, lo que quieren es básicamente aislar a Rusia. ¿Cuántas veces no han escuchado en las noticias lo que queremos es aislar a Rusia? Pero es que lo que están haciendo al tiempo que aíslan a Rusia es acelerar el proceso de desacople de los dos bloques, porque los otros bloques van a estar mucho más unidos. De hecho, ¿quién ha pagado las deudas que tiene Rusia? ¿No? Que va a entrar en default, ¿no? De repente, cada mes, que Rusia entra en default. No, Rusia paga religiosamente sus deudas, y esto no es por mirar hacia el este, pero yo miraría hacia Oriente, ¿no? A ver quién es el que está ayudándole en su papel de banquero a Rusia en esa dirección. Y esto es algo que ya además, esta alianza estratégica entre Rusia y Estados Unidos ya ha sido ensayada en Asia Central, en donde China ha actuado como el banquero y Rusia ha actuado como el centurión, ¿no? En los países de toda Asia Central. Y esto parece que es la tendencia a la que vamos también en esa relación asimétrica entre Rusia y China. Rusia va a terminar siendo un estado vasallo de China en términos económicos, y China va a tener por fin aquello que tanto lleva deseando, que es hacerse con un gran mercado de hidrocarburos, que ha sido lo que ha estado buscando fundamentalmente en África, pero también en Asia y en otras latitudes del mundo. Por tanto, bueno, yo creo que ese es un poco el horizonte más inmediato al que creo que estamos transitando. Obviamente, esto siempre puede cambiar, ¿no? Pero no veo ninguna intencionalidad política por parte
al menos de este lado, digamos, del bloque, de intentar algún tipo de recomposición con o sin Putin en el Kremlin. Bueno, como Ruth ha cubierto muy bien como el enfoque global, si quieres lo que puedo hacer, me centro un poco en Estados Unidos y en China, ¿no? En la relación. O sea, es verdad que muchas veces se analiza esta crisis sí, con un poco de trazo grueso y se dice, bueno, el principal ganador es Estados Unidos, ¿no? Y lo que se aduce es que, bueno, pues Ucrania ha sido como un proxy a, digamos, pinchar a Rusia, que Estados Unidos ahora, como proveedor de gas natural licuado, refuerza su posición en el mercado, bueno, porque se ha acrecentado la dependencia europea de los cargamentos estadounidenses. Y luego que efectivamente la OTAN en Europa ha revivido, ¿no? Una organización que el presidente francés declaró en estado de muerte cerebral hace 2 años, ahora resulta que es mucho más pujante y se convierte en el principal marco en el que se debaten las políticas de seguridad. Bueno, de estas 3 cosas, a mí la única que me parece indudable es la tercera, es decir, la OTAN claramente sale reforzada de esta crisis. Pues hablamos antes del posible ingreso, bueno, parece que probable es Finlandia, posible Suecia, está por ver. Van a ir juntos. Sí, bueno, pero porque ellos, bueno, esto sí, es otro tema que tienen un acuerdo de cooperación, pero no parece que haya funcionado y quieren entrar en la OTAN. Entonces, toda esta idea que también era una idea muy francesa, ¿no? De que la Unión Europea desarrolle su propia autonomía estratégica para poder actuar al margen de Estados Unidos si así lo precisara, pues parece que no se va a desarrollar en los términos que se planteó. También es verdad que antes de la crisis de Ucrania tampoco estaba esto sobre la mesa porque realmente es una cuestión de que en relaciones internacionales muchas veces tus intenciones vienen en función de tus capacidades y si Europa no se molesta en construir las capacidades que le puedan dotar de una voz coordinada y de una presencia en el exterior, y eso no parecía ser el caso antes de esta crisis, pues tampoco tiene sentido plantear esa autonomía. Sobre Estados Unidos consolidándose como proveedor de gas natural licuado, bueno, eso es verdad, que eso es como una consecuencia de la crisis que parcialmente redunda en su favor, pero también hay que tomarlo un poco con pinzas en la medida en que yo creo que esta especie de revalorización de Estados Unidos como un proveedor energético, ¿no? de hidrocarburos, también hay que entenderla en el contexto del fracaso del plan de Joe Biden de empezar a descarbonizar la economía estadounidense, ¿no? Con este programa, el Build Back Better, que era un programa de infraestructura verde. Originalmente, cuando lo empecé a proponer hace un año, con medidas francamente ambiciosas, que la verdad es que yo personalmente no esperaba de esa administración, pero que se ha ido rebajando para conseguir contentar a todos los senadores, no ya republicanos, sino los demócratas conservadores, y que ni aún así ha conseguido convencer a 2 votos clave, y como la mayoría demócrata en el Senado es muy exigua, y de hecho probablemente se convierta en una minoría tras las elecciones legislativas que tendrán lugar a finales de este año, pues no se ha podido aprobar. Entonces es en este contexto donde, bueno, Estados Unidos como segunda mejor opción, pues bueno, se convierte en un gran proveedor de gas. Pero me parece que ahí la lectura no es un éxito claro de Estados Unidos. Y lo que desde luego no me parece un éxito claro es esta idea de, bueno, o que no comparto que sea un éxito de Estados Unidos el estallido de esta guerra y el enfrentamiento con Rusia, en la medida en que para Estados Unidos la consideración principal en su línea de acción exterior, ya desde la administración Obama, solo que de forma más discreta, después de forma bastante clamorosa y poco delicada con Trump, pero también ahora con Biden, es la confrontación con China, ¿no? Digamos, la idea de que China es la gran potencia a la que Estados Unidos debe ser capaz de contener en este siglo. Pues porque tiene un dinamismo económico y un peso en la economía internacional y una pujanza tecnológica y también militar, en realidad, que, bueno, ante las cuales, bueno, salvo la dimensión militar, pues Rusia no está en esa liga en absoluto. Entonces, Rusia en este caso no es solo una cierta distracción, sino que incluso a veces la situación de Rusia se ha llegado a plantear, se ha llegado a ver de Estados Unidos, pero también a plantear en ocasiones desde Rusia como la de una potencia que puede pivotar entre China y Estados Unidos, porque también existe esa inquietud, como tú decías antes, de que Moscú se convierta en poco menos que un estado vasallo de Pekín, ¿no? La relación entre China y Rusia es una cooperación estratégica profunda, pero que no está exenta de unas cuantas fricciones, pues demográficas, de zonas de influencia en el Asia Central, y que Estados Unidos en ocasiones ha intentado explotar, es decir, encontrar un modus vivendi, una forma de entenderse con Moscú, para que de alguna forma Rusia, digamos que por ponerlo esquemáticamente, pudiera desempeñar el papel que desempeñó China en la Guerra Fría cuando basculó, ¿no? En los años 70 de apoyar a la Unión Soviética a apoyar a Estados Unidos. El ejemplo más claro de esto lo hemos tenido con
la administración Trump, ¿no? Que lo intentó, pero bueno, de manera un tanto la lectura que tiene clave a lo mejor pues, positiva desde Washington es que es muy posible que uno de las consecuencias del fracaso, al menos el fracaso inicial de la ofensiva rusa en Ucrania, sea enfriar considerablemente las perspectivas o la tentación de Pekín, que esto es un objetivo de manera relativamente frecuente, de en un futuro más allá de suministro de armas, no ha sido capaz de desarrollarse tal y como se planeaba, ¿no? Ha encontrado muchas más dificultades de las que se pensaba, pues el caso chino con Taiwán sería infinitamente más complejo. En primer lugar, porque no sería una guerra terrestre, sino en primer lugar una batalla aeronaval con desembarcos anfibios, y porque además, bueno, pues Taiwán tiene unas capacidades de defensa superiores a las que tenía Ucrania antes del estallido de la guerra, y porque además Taiwán sí tiene con Estados Unidos lo que no tiene Ucrania, que es un acuerdo, un compromiso de defensa firme por parte de Washington. Por lo tanto, eso creo que es algo que desde luego ha enfriado las perspectivas de que eso sucediese. Es una inquietud permanente en los círculos de la política exterior estadounidense, y creo que es bueno, una fuente de inquietud que es menos grave ahora de lo que podía ser hace 4 meses o incluso el día que está llegando. Bueno, y con todo este panorama global, que espero que se haya podido comprender, que creo que es realmente importante, porque aunque es complejo y es difícil de asumir, creo que cuando es una suerte, aunque sea una desgracia para la pobre población ucraniana, que estemos tan atentos y que haya tanta información. Es una desgracia para el país y para toda la gente que lo vive y es evidente. Pero muchas veces creo que la información que nos aparece no tenemos las suficientes herramientas para entender qué está en juego y de qué manera podemos participar nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, para cerrar un poco este panorama global, volvamos un poco al principio, a Ucrania, Rusia y luego a las diferentes capas que hemos visto, Europa, incluida España y el resto del mundo, y les quería preguntar a los dos qué escenarios ven, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que haya una paz de estas negociaciones que ha iniciado muy tarde Guterres de 2 meses? ¿Qué está sucediendo con el envío de armas y está empantanando la guerra y haciendo que dure más? ¿Qué consecuencias hay, ¿no? Porque a la contra hemos oído un montón de debates de que si no se envían armas, pues el país sería invadido y arrasado por Rusia. Y hay un montón de información militar en los informativos y en los programas especiales, creo que de eso también tenéis, y también hay otras fuentes, ¿no? Pero sí que quería oírles su opinión, ¿no? Que varios la habéis publicado. Ya sé que es la pregunta más difícil quizá, pero bueno, quizá con toda esta introducción tan bien hecha, ¿no?, podamos tener más herramientas para debatir en común. Bueno, es complicado. Es muy complicado. Es complicado dibujar escenarios, ¿no? Pero bueno, parece que a lo que estamos abocados ahora mismo, después, durante el primer mes se dibujaron varios escenarios, hasta 4 o 5 escenarios. Ahora mismo yo creo que estamos trabajando, se trabaja sobre 2 posibles escenarios, básicamente, el de guerra corta y el de guerra larga, ¿no? Una guerra corta en la cual Rusia consiga controlar la región del Donbass, crear el corredor terrestre que una el Donbass con Crimea, controlar el mar de Azov y eventualmente controlar todo el sur de Ucrania que una a Transnistria a Ucrania y dejar a Ucrania como un país continental, ¿no? Digamos que ese es el plan que según el día 22 de abril dijo el alto bueno, ¿cómo se llama? El jefe
de seguridad y defensa de Rusia, ¿no? Ese es el plan que hay. Y el panorama ahí sería precisamente el control militar de esa región, establecer una suerte de frontera de facto, posiblemente en un escenario tipo Corea del Norte, Corea del Sur. Recordemos que no hay declaración de guerra de Rusia a Ucrania, por lo tanto no se puede hacer una paz, no hay una guerra. Podemos ver un alto el fuego. Y a partir de ahí, a mí se me abren muchos interrogantes que tienen que ver con el segundo debate que planteas, ¿no? Que es el del envío de armas. Pero el segundo escenario, y ahora volveré sobre eso, pero el segundo escenario, es decir, en esta guerra corta sería una amputación de parte del territorio de Ucrania por parte de Rusia y la asunción por parte del gobierno de Kiev de que ha perdido ese territorio. Y el segundo escenario que se baraja es el de una guerra larga, que es el que parece por el que está apostando Occidente, que es una guerra larga a través de la que, a través del envío de esas armas pesadas cada vez más ofensivas, se intenta dilatar el conflicto bélico para evitar una victoria o una suerte de victoria pírrica por parte de Rusia que controlaría parte del territorio, con la esperanza de que con ese desgaste que vaya sufriendo Rusia en la combinación de una guerra en el terreno junto con las sanciones económicas, tal y como se han diseñado a gran escala, que afectan de manera transversal a toda la población rusa, algo que por cierto nosotros lo hemos comentado, pero que también es novedoso en la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, porque antes estaban siempre muy focalizadas a individuos o a empresas o a sectores específicos, y ahora es a toda la economía rusa, y que confiar que en ese escenario de guerra larga, que puede prolongarse meses, años, etcétera, eventualmente caiga el régimen de Putin. Y no sé que si tienen pensado alguna alternativa a ese régimen de Putin. Pensando que en Rusia a Putin se le considera un internacionalista y que lo demás es más ultranacionalista, no sé muy bien qué es lo que se espera que salga de esto, ¿no? Quería volver al tema del tema del envío de armas, porque creo que es un debate que se ha abierto y que además creo que no está, que es difícil, ¿no?, tomar una posición categórica en relación con esta cuestión. Y aquí básicamente dos cuestiones, ¿no? Por un lado, si lo que queremos es que haya una guerra corta, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que, como ciudadanos también, ciudadanas, posicionarnos. Si queremos que haya una guerra corta, evidentemente lo que con estas consecuencias que les he dicho, de amputación de una parte del territorio, probablemente si Zelensky se queda ahí y decide no dar una contraofensiva a esa conquista del territorio, sea depuesto y hay un gobierno ultranacionalista en Kiev también, no enviar más armas, ¿no? Eso acortaría rápidamente la guerra, dejaría sin opciones a Ucrania en esta gran invasión. Si por el contrario apostamos por ese envío de armas, también tenemos que ser conscientes de las consecuencias de esa dilatación de la guerra, porque no está asegurado un triunfo, por un lado, por otro lado no está asegurado que caiga Putin, ¿no? Se incrementaría el número de bajas también, no solo militares, sino también civiles. Y luego hay un elemento que yo creo que es crucial también para entender esto, y que además, viéndolo desde posiciones progresistas y leyendo cosas que dicen, ¿no?, digamos, la gente que son ucranianos, que están, como decía antes, están abogando precisamente por esta cuestión, es el derecho a la legítima defensa, ¿no?, que es algo que yo creo que se debate poco en los círculos de la izquierda, al menos los que yo conozco. ¿Hasta qué punto es imprescindible plantear y que entra además este derecho a la legítima defensa en contradicción con la solicitud de una paz, ¿no?, en este momento, ¿no? Y hablaba estos días de atrás con gente que, bueno, porque ha estado muy involucrada en esta conferencia de paz de estos pasados días, y básicamente a mí solo me generaba dudas, porque ¿a quién le ofreces la paz? ¿A quién se la ofreces?
a Putin que no se quiere sentar, a Zelensky que tampoco se quiere sentar, a Estados Unidos que ni de coña, perdón. ¿No? Entonces, tú puedes hacer muchos manifiestos y puedes plantear, digamos, el que quieres efectivamente que exista esa paz, pero no existen las herramientas y sobre todo no existe la voluntad política por parte de los actores políticos involucrados, no solo de las élites, sino también de las organizaciones que están en el terreno, que efectivamente quieran aceptar un tipo de solución en este sentido, ¿no? Y yo creo que este es un gran debate sobre el que hay que reflexionar mucho y hay que analizar mucho y sobre todo hay que contraponer estas cuestiones que digo de ese derecho a la legítima defensa y a la petición explícita por parte de la ciudadanía ucraniana de ese derecho a la legítima defensa y por otro lado esa solicitud de que haya paz, de que Guterres pues vaya a Moscú, que menudo papelón, por cierto, de Naciones Unidas, ¿no? Precisamente porque es un sistema que ya no existe, el de Naciones Unidas, que nace de ese momento de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y por eso queda desarmado para poder negociar cualquier cosa, y por eso está tan desdibujado el sistema de Naciones Unidas. No sé, a mí me generan muchísimas preguntas, y realmente no tengo una respuesta clara para todo esto. Yo creo que hay muchos debates abiertos, muchos análisis en el sentido de quién gana y quién pierde con el mantenimiento y la dilatación de la guerra, quién gana y quién pierde en el caso de que sea una guerra corta. Y todo esto tendremos que ir buscando las respuestas o intentando adivinarlas, ¿no? Hasta que alguna de las dos situaciones termine. ¿Por qué? Sí, bueno, pues como tú has abordado el tema espinoso de las armas, lo voy a hacer yo también. Es que me parece en primer lugar un debate muy complicado. Mi posición de punto de partida es que yo, digamos que tengo una posición antiintervencionista, pero eso no es lo mismo que ser pacifista. Es decir, a mí el principio de la legítima defensa no me genera ningún conflicto. Creo que los ucranianos tienen el derecho a resistir y parece claro que así lo han decidido, al menos la mayoría. No, si no lo digo por ti, estoy simplemente enunciando un poco cuál es mi posición. Ahora bien, eso no quita que yo haya tenido como muchas reticencias con el envío de armas. ¿Con qué tenían que ver esas reticencias? Pues en primer lugar, con que, si se acuerdan, al principio de cuando empieza todo este conflicto, la decisión se toma por un efecto un poco de cascada. Es decir, hasta Finlandia, que es neutral, ha enviado armas, ha enviado fusiles, ¿no? Y armas antitanque. Por lo tanto, nosotros, si solo enviamos equipos médicos y chalecos, somos la vergüenza de Occidente y tal. Esto no es un planteamiento estratégico, esto es un planteamiento pues, reputacional y estamos hablando de un conflicto en el que pues, se pueden generar situaciones de escalada militar que son difíciles de contener porque se habla mucho de nueva Guerra Fría, pero una cosa que no tenemos hoy son los mecanismos de institucionalización que existían con la Guerra Fría, donde una escalada militar entre las grandes potencias estaba más coordinada en términos de qué podía hacer uno y qué no podía hacer. Entonces, esto a mí me generaba serios problemas o reticencias, ¿no? Tengo que decir que esas reticencias, a medida que han transcurrido los meses, veo que no se ha producido, pero bueno, esto siempre se podía producir, pero no se ha producido la escalada, digamos, que se podía temer en un inicio. Y además, pues digamos que muchos episodios de la guerra, como el uso indiscriminado de artillería, el sitio de Mariupol, las atrocidades de Bucha, pues a mí, por lo pronto, a mí a título personal, me generan un sentimiento muy profundo de resignación ante. Es decir, no entiendo, en vista de que no se ha producido una escalada militar con el envío de armas, no entiendo muy bien cuál es el planteamiento. Es decir, es que es una provocación a Rusia. Bueno, ya, pero pues que también es una provocación a nosotros que en el contexto de Europa se produzca una guerra gratuita con una invasión, con crímenes de guerra. Es decir, no me parecen... me pasa lo mismo, ¿no? Con esta conferencia para la paz, ¿no? Me parecen argumentos poco solventes en algunas ocasiones o que incluso creo que deberían... No sé, creo es un poco duro decirlo así, pero a veces parece que la consideración de fondo es que se acabe esta guerra cuanto antes, que los ucranianos terminen a su suerte y que no muera más gente. Pues no muere más gente, pero eso implica dejar a los ucranianos a su suerte. Y además dicen,
Pues que les den el Donbass, que se acabe la guerra. Que esto es como una solución. Claro, pero esa no es una decisión que nosotros podemos tomar y los líderes. Entonces me parece muy complicado. Y luego está la consideración de que, como tú dices, enviar las armas implica prolongar la guerra. Entonces no sé, me parece que son decisiones realmente duras y no hay una respuesta clara. Yo no la tengo. Yo he cambiado de opinión respecto a esto, ¿no? Es decir, para mí, desde luego, de ver cómo, bueno, en fin, que luego también de esto se podría hablar, pero tuvo un componente hasta incluso un poco de pornográfico, ¿no? Está cuando lo de Bucha, esta especie de exposición de todas las atrocidades, pero es verdad que ver esas imágenes a mí, después de eso, me sería muy difícil decir, no había que enviar las armas, ¿no? Pero tampoco me parece que enviar las armas sea un planteamiento. Lo siento, me estoy repitiendo en pura confusión porque yo mismo no tengo un planteamiento claro, pero esto es un poco lo que yo echo de menos en el debate público, ¿no? Que son todo, bueno, pues sí, yo creo que hay que informar. Posiciones categóricas. Yo creo que hay falta, parte de la información. Estamos muy bombardeados con la última noticia y no hay una información por parte de nuestros responsables políticos de lo que significa que sea una guerra corta o que sea una guerra larga. Es decir, si la opinión pública es consciente de que mandando las armas vamos a una guerra larga y que por tanto tenemos que estar preparados para asumir el efecto rebote de esa guerra en nuestras sociedades, con todo lo que eso implica, pues fantástico, ¿no? Y si también se informa de las consecuencias de una guerra corta, ¿no? Pues también fantástico, pero es que no lo cuentan, ¿no? Te dicen, mandamos tal, mandamos cual, que de entrada, además, lo que podemos mandar desde España es poca cosa, porque lo que saben manejarle el ejército ucraniano son en equipamiento pesado, fundamentalmente restos que quedan de los arsenales soviéticos, que es lo que sabe manejar con rapidez el ejército ucraniano, que por eso estamos viendo esos intercambios entre los polacos, los americanos, los checos, porque son los que tienen todavía arsenal soviético, y que es algo que pueden utilizar de manera muy sencilla sin hacer un curso de entrenamiento avanzado el ejército ucraniano. Por tanto, cuidado ahí. Y luego, por otro lado, otra cosa que tampoco se ha hablado demasiado, ¿no? Que yo lo he visto de manera muy colateral. Cuando estás mandando armas y esas armas, yo quiero recordar que se dijo en algún momento, hay que mandar armas a todos los que quieran y puedan usarlas, estás transformando a población civil en militar. Por tanto, estás dando una excusa también al ejército ruso para cometer estas cosas que hemos visto tan tremendas, ¿no? Porque pueden decir, no, es que iban armados. Iban armados, claro, esto estás dotando también de un marco argumentativo a la otra parte. Y yo creo que al final todo esto, efectivamente, ninguno tenemos una posición tajante porque es imposible tenerla, porque es tan horrible tanto una guerra corta como una guerra larga. Pero yo creo que es importante que la opinión pública sí que conozca cuáles son las consecuencias de una situación y de la otra, ¿no? A ver, yo sí pienso que realmente la cuestión esta del marco argumentativo, ya confieso que es una cuestión que cada vez me preocupa menos, porque después de ver cómo han comportado las fuerzas armadas rusas, es que les da igual. Es decir, su reputación de cara a lo que nosotros podemos percibir ya es una pantalla pasada. Pero dicho lo cual, sí que yo he hecho en falta eso, es decir, lo que dices tú, que se explique. O sea, es decir, muchas veces se alude, bueno, es que los sondeos de opinión pública muestran que hay una clara mayoría en España favorable al envío de armas y el apoyo, muy bien. Pero esos estados de ánimo que pueden inflamarse en un momento, pues bueno, ahí está el caso de Francia, ¿no? La inflación, de repente es un tema de campaña y hay un 40% del país que se plantea votar a una candidata que se ha financiado con bancos rusos porque cambian esos estados de ánimo que pueden ser muy volátiles. Entonces creo que hay que informar claramente a la gente para que estas decisiones se tomen en frío. Es un ejercicio muy complicado. Pero es que esto no se cuenta. Pues, la gente quiere que se envíe armas. Bueno, pues las enviamos. Bueno, pues no sé. Creo que hace falta ahí un ejercicio de explicar los objetivos que uno tiene más claro. Y también de la otra parte, porque me pasa lo que comentas tú, que es esto de que una conferencia por la paz, pero ¿la paz con quién? Si no tienes un interlocutor. Y de hecho es efectivamente lo que dices tú, ¿no? Hasta que no se solucione este choque en el Donbass, que es donde ahora parece que se concentra el foco de conflicto, hasta que no sepamos hacia dónde evoluciona ese frente, pues no vamos a saber si estamos en una guerra larga, si estamos en una guerra corta, si va a haber negociaciones o no. Y bueno, esto creo que es un poco, en fin, veo que muchas veces en el debate político lo que priman también entre los partidos, dentro de los propios partidos, es cómo maniobrar, cómo tener unos réditos en el debate público a corto y medio plazo, pero tampoco un intento de explicar, pues, cuál es la realidad de la situación y las opciones también muy limitadas de las que dispone un país como España en este contexto.
Bueno, pues con todas estas dudas, que son lógicas porque hay momentos de cambio, con todo este desastre, con todas estas vidas perdidas y con toda esta explicación de la política internacional, la palabra es vuestra, me vais levantando la mano, tenemos la primera, sí, y vamos en 3, y lo que consideréis, también dudas, o sea, que... Quería, para que completéis el panorama un poco, si podríais dar una pincelada sobre el papel en el conflicto de un personaje que ha estado viendo en Malina, que es Estados Unidos. No habéis dicho nada. ¿Qué papel ha jugado y juega en este momento en el conflicto? Aquí tenemos otra pregunta. No, yo quería preguntar una cosa que a lo mejor es un poco tonta, pero ¿se podría haber evitado el conflicto? O sea, quiero decir, ya sé que es muy difícil pues negociar con Rusia, que a lo mejor no te puedes fiar mucho de lo que dice y tal, pero a mí me da la sensación de que realmente tanto Europa como Estados Unidos están muy de espaldas a Rusia, no la han cuidado. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, me da la sensación de que en el fondo no había mucho interés en que este conflicto no se produjera. No sé cómo lo veis vosotros. Y una tercera palabra aquí, y luego... Sí, después de una cuestión de vamos a decir, es que como se está transmitiendo por el streaming, la gente no oye las preguntas del público. La repito yo ahora sí. Eso es, la repito. Yo, bueno, la verdad que hay muchísimos asuntos interesantes que habéis tocado, ¿no? Y esta guerra tiene efectos enormes en muchísimos campos, el económico, el ecológico, el social. Pero había un asunto que me interesa mucho, porque estoy viviendo en Ucrania un tiempo, en el año 92, pues había caído el muro, se está empezando a construir el país, ¿no? Esta guerra, como el efecto que ha tenido sobre las identidades, o que está teniendo ya, sobre las identidades, ¿no? Tanto la ucraniana como, por cierto, la europea. Lo he visto un poco los dos, pero a mí me parece un tema muy interesante, ¿no? Yo recuerdo en aquella época, en la televisión estaban echando todo el tiempo bailes regionales ucranianos en un intento de construir una identidad, ¿no? De venir a un sitio, las élites ucranianas en aquel momento pues se daban cuenta, yo creo, de que el país tenía dos almas, una alma rusófila, rusófona y otra pues más occidental, y hacían encaje bolillos para hacer convivir esas dos. Eso, bueno, ya hemos visto en la historia lo que ha pasado varias veces y ahora efectivamente lo habéis tocado, ¿no? Ahora ya, bueno, esto ya se decanta en una dirección determinada y se acaba con la oportunidad de construir estados multiculturales, multiétnicos o cultos, como queramos llamarlo. Por un lado, a ver si podíais comentar sobre eso y luego lo que habéis comentado sobre la Unión Europea, ¿no? O sea, la identidad europea que era a favor de los derechos humanos, de las libertades, más bien pacifista y cómo esto puede ir cambiando con esta guerra, ¿no? Que yo creo que va a tener más impacto, que está teniendo más impacto, por ejemplo, que la guerra de los Balcanes. En la identidad me refiero. Bueno, para el streaming hay 3 preguntas. Una, reincidir en el papel de Estados Unidos en el conflicto. Una segunda, si esta guerra se podía haber evitado y qué no se ha hecho para tener en cuenta las, no sé cómo decirlo, intereses políticas de Rusia. Y una tercera que quiere incidir más en cómo se están reconstruyendo las identidades en Ucrania y en la Unión Europea. Así que podéis intervenir como queráis. Venga, yo te paso la de Ucrania porque vas a responder tú mucho mejor, si te parece. Y toco Estados Unidos y un poco si se podría haber evitado exactamente. Lo podemos hacer entre los dos si quieres. Vamos a ver, Estados Unidos en o sea, bueno, mencionaba un poco eso, que a Estados Unidos yo creo que el conflicto en Rusia le ha pillado un poco con actual, ¿no? Un poco con el pie cambiado en la medida en que, bueno, pues estaba a otros menesteres. La principal consideración que tenían era la cuestión de China. La administración Biden, cuando llegó al poder, fue muy clara sobre esto. Ya el primer encuentro entre los ministros de Exteriores, bueno, el secretario de Estado, Blinken, y su homólogo chino en Alaska fue bastante tenso. Esta era la senda en la que se encaminaban y de repente surge esto. La carta que ha jugado Estados Unidos, bueno, es una carta interesante, pues la que tienes, pues si tienes una mano un poco débil, digamos, es esta idea que le hizo una compañera mía del Cano, de la disuasión por revelación. Es decir, ellos, sus servicios de inteligencia, realmente tenían bien estudiado lo que iban a hacer los rusos, ¿no? O sea, alertaron con muchísima antelación.
muchos diplomáticos europeos, además, aquí no se tomaba en serio esta posibilidad de que, bueno, yo mismo era el primero que decía, no va a haber una guerra, esto también pues, hay que constatarlo, pero bueno, ellos pues parece ser que estaban informados y lo sabían y, bueno, eso tiene la doble ventaja de que si los rusos no hacen lo que tú dices que van a hacer, te puedes marcar al tanto de no lo han hecho porque se han preocupado porque han visto que teníamos calados y si lo hacen, pues obviamente te llevas al tanto de que lo No ha habido predeciste. disuasión por revelación, porque no ha habido disuasión. No ha habido disuasión y esa es otra, claro, cuando en realidad cuando tú luego respondes con mucha contundencia como la Unión Europea, es verdad que eso también muestra un fracaso de la disuasión, que es la forma en que tú das a entender de un Estado a otro que si realiza determinadas acciones se va a encontrar con X consecuencias, ¿no? Y eso no ha sucedido. Creo que lo de Estados Unidos está ligado con la pregunta de si se podría haber evitado o no. Yo creo que, bueno, a corto plazo es un poco difícil pensar qué podría haberse logrado para evitar esta guerra. Más allá de como concesiones que las dos partes considerarían deshonrosas y por tanto inaceptables. Sí que es verdad que durante todos estos años se podría haber construido una arquitectura de seguridad diferente en Europa y entre Europa y Rusia. Todo este espacio de seguridad que se lleva atrofiando desde el final de la Guerra Fría, cuando no se ha dado con un marco en el que, bueno, se atienda a las inquietudes de seguridad que plantea Rusia. Esto es un poco delicado porque efectivamente el avance de la OTAN se ha hecho sin atender a estas percepciones de seguridad que tiene Rusia en muchas ocasiones. Creo que el caso clave que es la cumbre de Bucarest en 2008, donde se propone entrar a Kiev y a Georgia y a Ucrania. Ese mismo verano se realiza una intervención militar Rusia en Georgia y nadie sale en defensa de Georgia. Por lo tanto, queda claro que para estos países extenderles la invitación a la OTAN si realmente no se pretende que entren, pues es al final del día dejarles vendidos de cara a una potencial agresión rusa. Y bueno, luego aquí hay todo un baile de recriminaciones de fechas, porque los rusos, bueno, pues alegan la intervención de la OTAN en Kosovo, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Del otro lado está este memorándum de Budapest que firman en primer lugar Rusia, Reino Unido y Estados Unidos comprometiéndose a respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania renuncie al arsenal nuclear que era de la Unión Soviética, que en ese momento es el tercero mayor del mundo. Rusia firma un documento en el que se compromete por escrito a respetar esa integridad territorial y lo ignora por completo. Y de parte de Rusia, pues esta idea de que con la caída de la Unión Soviética se les prometió que la OTAN no avanzaría, lo cual también hay un estudio de Marilis Sarote bastante extenso sobre qué se prometió y qué no. Sí es verdad que se ofrecieron garantías no escritas en un tratado formal, pero se ofrecieron garantías que luego no se cumplieron. En fin, aquí hay todo un debate que podríamos estar pues toda la tarde y toda la noche discutiendo quién tiene razón y quién no. Es verdad que los países que solicitan entrar en la OTAN lo hacen normalmente con gobiernos elegidos democráticamente que toman esa decisión, nadie les obliga. Creo que una forma más fácil de abordar el problema de qué se hizo mal de cara a integrar Rusia tras el fin de la Guerra Fría, en el que no debería haber muchos equívocos, es que se hizo una cosa con Rusia que no se hizo, es decir, con Europa Occidental, hubo un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Se ayudó en la reconstrucción posbélica y con el caso de Rusia hubo exactamente lo contrario. Se adoptó una terapia de choque económica neoliberal, de privatización de todos los efectivos del Estado ruso, que llevó a un desmoronamiento por completo, tanto del Estado como de la sociedad rusa, a una catástrofe humanitaria. Y fue Putin quien después llegó y reconstruyó las bases de un proyecto, digamos, de orden en Rusia, que es lo que le ha otorgado la legitimidad para seguir en el poder hasta ahora, aunque evidentemente en un régimen cada vez más autoritario. Y ya a día de hoy, sin lugar a dudas, una dictadura. Pero creo que aquí es donde realmente se podrían haber hecho las cosas de otra manera y todo el mundo debería poder estar de acuerdo en que la forma en que se gestionó la transformación económica de cuando la Unión Soviética cayó fue un desastre, sin paliativos. Y creo que es lo que se tiene que tener en cuenta de cara a qué pasaría el día de mañana con una Rusia sin Putin. Es decir, si cae Putin y su círculo de confianza también de gente que comparte sus planteamientos de seguridad y nacionalistas, ¿quién le sustituye? Pero además, ¿cómo se hace para hacer a Rusia, no sé, un proyecto social y económicamente viable, no la devastación que supusieron en los años 90? Creo que esto sí que es algo donde se puede como encontrar un cierto consenso de que las cosas se hicieron mal en el pasado y en parte, ¿no?, de esos polvos vienen estos logros. Solo en parte, pero desde luego es un aspecto que se podría haber hecho mucho mejor. Sí, bueno, de acuerdo con lo que plantea Jorge, hay un libro que te recomiendo, que es de Iván Krastev, que
se titula algo así como ¿Cómo ganamos la guerra y perdimos la paz?, ¿no? Y que básicamente lo que viene a decir en este libro es cómo se procedió a un proceso de humillación abiertamente por parte de Occidente hacia Rusia, ¿no? Y por eso decía yo al principio de la intervención que parece que muchos no hemos aprendido, ¿no? Cuando se está escuchando precisamente que se quiere volver, digamos, a ese proceso de humillación como consecuencia de, ¿no?, para hacer pagar por esta guerra a Putin, ¿no? Y que por tanto se tiene que tener una Rusia débil que no tenga ganas de invadir más países, ¿no? Entonces un poco el marco sobre el que se trabaja, ¿no? Y es como si no haber realizado ese aprendizaje de todo lo acontecido durante los años 90, fundamentalmente, en el que efectivamente se ponen en marcha unos procesos de reforma, no solamente en Rusia, también en todos los países de la región, que efectivamente, en el caso de Rusia, que era la gran potencia imperial, queda absolutamente en estado de shock a nivel económico y a nivel político y social. Y es Putin el que recupera ese orgullo herido de estas poblaciones. Probablemente si hubiera Occidente tenido otro trato en el que hubiera subestimado menos las capacidades rusas de sobrevivir y de recuperarse de esa gran crisis, probablemente no tendríamos un nacionalismo tan imbricado y tan asertivo como el que tenemos ahora mismo en Rusia, que también es verdad que siempre ha habido un gran nacionalismo ruso porque se considera como parte, ¿no?, de esta cuestión. El propio Navalny es un internacionalista ruso, quiero decir que puede plantear cuestiones en términos de sistémicos de más democracia y tal, pero no deja de ser un ultranacionalista ruso. Por tanto, yo creo que ahí tiene que haber una asunción de reconocimiento de que con Rusia hay que convivir, Rusia la tenemos, es vecina, y por tanto hay que establecer algún tipo de relaciones con ese país, ¿no? Esté Putin o no esté Putin. Y esto es algo que parece que desde algunas cancillerías europeas se ha perdido un poco la noción, ¿no?, con todo esto que está sucediendo, ¿no?, tan tremendo. Sí, un inciso, perdona, es que justo eso lo que dices, que has tocado una cosa que me parece clave, que es que tú dices cuidado con querer una Rusia que sea débil, ¿no?, como humillada. Es que precisamente eso a veces no se entiende bien, pero es que precisamente el problema de Rusia no es su fortaleza, sino su debilidad. Rusia es un país extraordinariamente débil, que en su forma de relacionarse con Europa y Estados Unidos solo tiene una carta que jugar, que es la militar, y estamos viendo que ni siquiera con tanta eficacia como se suponía, porque no tiene ni una democracia, una diplomacia económica potente, ni un tirón cultural, ni ningún tipo de otras palancas con las que pueda hacer valer su influencia, más que los hidrocarburos y la fuerza militar. Es decir, ese es el resultado de un Estado débil, ¿no?, en dimensiones muy importantes. Y eso también tiene que ver con cómo se hizo la transición económica. Nada, solo eso, me parece muy acertado lo que dices. Y luego, el tema que planteabas también de la expansión de la OTAN, es verdad, es retirarles también la agencia a los países que se quisieron sumar a la OTAN, ¿no? Que esto, digamos, que desmonta también el argumento ruso de es que nos han rodeado, es que, bueno, pues igual tienes que hacerte mirar, ¿no?, hacer un poquito de terapia y ver, bueno, haber invadido Budapest en el 56, una vez metido los tanques en el 68 en Praga, porque igual es que has metido un poquito de miedo, ¿no?, toda esta gente y quieren precisamente que alguien les defienda, ¿no? Entonces, todo esto que sirve tanto para explicar el arrinconamiento que dice el Kremlin, la que ha sido sometido por la OTAN, como para explicar también porque sí que existe una ambición por parte de las estructuras atlánticas de ampliarse, porque si no, no tenía sentido seguir existiendo, ¿no? Porque lo necesita la OTAN, la expansión. Pero también hay que otorgar, yo creo que la agencia política a los actores que están operando dentro de la región. Y luego existe el gran debate, ¿no?, de lo que decía ahora Jorge del 2008. Realmente lo que vemos en Georgia porque aquí hay debate teórico, ¿no?, de fondo. Realmente lo que vemos en Georgia es un cambio en la política exterior rusa a una política exterior reactiva o proactiva. Es decir, reacciona ante lo que sucede en esa oferta de la cumbre de la OTAN de Bucarest en 2008, o es una continuidad del discurso que da Putin en el año 2007 en la cumbre de seguridad de Múnich. Cuidado, porque según donde nos posicionemos,
pues tenemos respuestas diferentes, ¿no? O sea, según donde tomemos, digamos, la línea del tiempo, el momento, digamos, del cambio en la política exterior rusa, junto con esta otra evolución más económica y más de creación de esas grandes oligarquías, de las privatizaciones, del desmantelamiento de todo el Estado social soviético que existía en ese marco. Y en relación con las identidades, yo creo que es muy relevante ver cómo hay choques de identidades y cómo se han ido construyendo. Y en el marco del imperio zarista, primero, y después en el marco del imperio soviético, sí que vemos que ha habido unos procesos de construcción nacional, que eso también se observa en Europa del Este, que están muy vinculados con... o que separan entre lo que es la ciudadanía y lo que es la nacionalidad. Entonces, en el Imperio Soviético tú eras soviético y luego tenías nacionalidad ucraniana o nacionalidad rusa, pero no necesariamente hay una equiparación entre ser ciudadano ucraniano y ser étnicamente ucraniano, ¿no? Eso aparecía, no sé si han tenido ocasión de ver pasaportes soviéticos, si no, pues se puede buscar en internet, esto está todo en internet. Aparece claramente identificado a qué comunidad nacional perteneces y a qué ciudadanía tenía, ¿no? Habían esas dos cuestiones. Y es verdad que durante la primera década de los años 90 lo que se intenta construir por el presidente de la época, que no me va a salir ahora el nombre. No. Bueno, es igual, no me sale el nombre, da igual, es que estoy muy cansada ya. Lo que intenta es construir identidad ucraniana sostenida sobre un concepto del demos ucraniano que se compone precisamente de la confluencia de las distintas identidades que operan dentro del territorio del Estado de Ucrania, tal y como están constituidas las fronteras, porque no solamente hay rusos, sino que hay tártaros, hay húngaros, hay rumanos, hay polacos, hay lituanos, ¿no? Porque Ucrania no es ni más ni menos, o el Estado ucraniano no es ni más ni menos que el lugar donde confluye el imperio lituano-polaco, por un lado, ¿no? De los cosacos, de toda esa zona, de los tártaros y los rusos que están en el este. Y sobre eso se construye, o se intenta construir Kuchma, ¿no? Kuchma. ¿Kuchma? Sí, Kravchuk y Khrushchev. No, Kuchma primero, ¿no? No, primero Kravchuk creo que no me salía. Intentan construir una identidad sostenida sobre un demos que efectivamente supere la identidad etnonacional de las distintas comunidades, ¿no? Y eso se sostiene en el tiempo hasta el 2004, cuando sale Timoshenko con sus trenzas, ¿no? Que lo que reivindica es una nación ucraniana étnicamente construida y por eso sale... Las trenzas y flores, ¿por qué? Porque la identidad ucraniana, la identidad etnonacional ucraniana histórica está vinculada al campesinado, mientras que los rusos están vinculados al proceso de industrialización estalinista. Y si ven las fotos anteriores a la Revolución Naranja del 2004, vais a ver a una Timoshenko vestida como una alta ejecutiva de cualquier petrolera occidental, con su traje de chaqueta espectacular, además. O sea, ¿no? Es un cambio que pasa de eso a las camisas étnicas, tremendo, con una intencionalidad política que marca un antes y un después, de hecho, en ese proceso, ¿no? de separación, digamos, del vínculo de una buena parte de la ciudadanía ucraniana de Rusia, ¿no? Es que no hay quien no tenga un primo en Ucrania, ¿no? Es como que no tenga un primo, pues lo mismo entre los rusos y los ucranianos, son todos medio primos, en cierto sentido. Pero luego, claro, cuando hablamos de la invasión, también tenemos que considerar estas cuestiones. ¿Por qué Leópolis tiene un nombre latino? ¿No? Esto tiene que ver con que formó parte de ese imperio lituano-polaco que era católico, ¿no? Y es el nombre que se le da a las diócesis y a las provincias estas de la Iglesia católica. Mariupol, ¿no? Mismamente fue formada por griegos, provenientes de Constantinopla. Sí, pero no son ortodoxos, esos son ortodoxos, ¿no? Para añadir al mosaico. Sí, esas son la parte ortodoxa, pero la parte católica es toda la parte occidental, que esa no tiene el más mínimo interés Rusia. Le da igual, o sea, no lo tiene descontado, no le interesa. Es la zona cosaca y la zona polaca. Y luego hay un tema que no hemos tocado hoy aquí, pero que ya me resulta extremadamente interesante, que es
el tema de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Cómo opera, por un lado, no como constructor de paz, sino como constructor de guerra, como consecuencia, en el caso del patriarcado ruso, del divorcio que tiene lugar hace unos pocos años, 2 o 3 años, con el patriarcado ucraniano, que consigue el permiso de Constantinopla. Da igual. De por ahí. No me sale de... Sí, consigue el permiso de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia de Estambul. Estambul. De Estambul. Que le otorga el permiso al patriarcado ucraniano para desagregarse de su dependencia del patriarcado ruso. Y eso la Iglesia rusa no lo puede tolerar, y por eso azuza, desde un punto de vista de identidad nacional vinculada a lo religioso, también la guerra en Ucrania, o contra Ucrania, ¿no? Porque les ha parecido una absoluta deslealtad en términos también religiosos, ¿no? Y otra pregunta ahí al fondo. Sí, bueno, hablábamos de... Yo quería saber un poco qué papel tiene o han tenido o tendrán los oligarcas rusos en el conflicto, ¿no? Y entre paréntesis hablaría de, vamos, me preguntaría por el Schröder, ¿no? Si pinta algo, no pinta nada o... El alemán, ¿no? Te refieres a Gerhard Schröder, el presidente alemán. ¿Juan? Sí. Bueno, yo he hecho de menos que se hable del tema de la potencia nuclear, porque en los años anteriores de la Guerra Fría, pues se decía uno contra otro y había una situación nuclear. Y bueno, Rusia ha amenazado en algún momento con utilizar armamento nuclear y no habéis comentado nada. Me gustaría comentar un poquito de eso, por lo peligroso que es. Y por otro lado, diferente, el tema de que es urgente lo del green, cambiar energías verdes, y que la situación actual me da la impresión de que lo que se vuelve es a utilizar energías fósiles que tienden a un cambio climático que nos va a competir a todos, nos va a todos y a todas. Y una última allí. Sí. Primero agradecerlo mucho porque ha sido muy interesante. Pues me parece que ha sido muy interesante. Aquí me parece que falta también un factor, y es que está pensando el pueblo ucraniano. Es decir, a las guerras se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. ¿Qué guerras están dispuestos a librar ellos? La corta, la larga. ¿Están dispuestos a que el país se divida? ¿No están dispuestos a que el país se divida? ¿Y qué peso tiene que tener su palabra en el conflicto internacional? Porque a mí me da la impresión de que a veces les arreglamos la vida desde fuera. Ellos han pedido ayuda. Y es verdad que todo eso que decís está en el contexto y es así. Pero ahora, al final, ¿quién tiene la palabra de más peso? Y yo hablo desde el punto de vista también de principios, a lo mejor, ¿sabes? Pero ellos están diciendo lo que están diciendo. Y decís una cosa y termino, ¿no? Que incluso un país polarizante, esté en la derecha, esté en la izquierda, ¿no? Gente que ha sido ustacha, ¿no? Incluso se ha galvanizado en torno a Zelensky, quizás, parece, ¿no? Contra Rusia, más que en torno. Sí, pero digo, en torno a Zelensky y contra Rusia, pero bueno, parece. No sé la densidad de eso, porque es un momento como ahora en una guerra, la gente se pone de acuerdo contra el invasor, ¿no? Pero yo no sé un poquito lo que decía, ¿qué está pensando? O sea, ¿cómo plantea un poco el futuro del pueblo ucraniano? ¿Qué está dispuesto a hacer? No sé si eso es una pregunta complicada, claro, pero debe tener un peso político, lo que digo, ¿no? Y segundo, ya es un miedo que lo habéis dicho, pero para mí regresar hacia la política de bloques nacionalismos, el comercio, efectivamente, soluciona muchos problemas que usted diga ahora. Ojalá otro grupo hubiera sido posible con otra Rusia y otra. La Alianza Atlántica estaba bloqueando. Es que no tiene un brillante para qué. O sea, Putin ha hecho una jugada maestra. Si pretendía debilitar la fortalecida. Desde luego, si pretendía crecer el imperio zarista, o sea, imagen que se le tenía, pues vaya la que está haciendo. No sé, me parece que ha sido un tiro, pero vamos, que se le puede volver en contra, no sé. Yo a veces pienso que es un infiltrado de la CIA o algo así. Parece que es un estupendo que hecho. Parece que Rusia, más fortalecida de esto... No, lo digo muy en serio, o sea, pero es que es verdad que está consiguiendo cosas que, vamos, en los mejores sueños de ningún líder norteamericano podría conseguir. Yo sigo especulando con este tema, no sé si Federico, pero algo hay raro. Bueno, para el streaming tenemos 3 preguntas ahora, que es el papel de los oligarcas y de Gerhard Schröder, las armas nucleares y
y la transición ecológica en este desastre. ¿Y qué piensa el pueblo ucraniano? Y entonces, contestad como queráis. Yo intento contestar brevemente, porque además muchas de estas preguntas, bueno, controlo lo justo, pero de algunas claramente más. Vamos a ver, sobre oligarcas, creo que, bueno, vamos descubriendo que los oligarcas, bueno, que en parte ya se sabía, que no tienen el poder que tenían en la Rusia de Yeltsin, y que la llegada de Putin al poder, de hecho, parte de su momento de reconstruir la autoridad del Estado ruso pasa por enfrentarse a una serie de oligarcas y, bueno, y demostrar que, digamos, su poder político está por encima del poder económico que manejan ellos. Bueno, sobre el régimen de Putin, lo que se dice actualmente, pues eso, que efectivamente su círculo de confianza es gente que proviene de los servicios de seguridad y que no tiene el planteamiento de los oligarcas de si apretamos las tuercas económicas le van a presionar políticamente. Lo que sí creo que puede ser útil es quitarnos nosotros de la dependencia que tenemos de los oligarcas. Es decir, ahí es muy señalado el caso de Londres, que durante las últimas décadas, de manera deliberada, se ha convertido en una especie de patio de recreo para la oligarquía rusa, para que le abran sus fondos, para que inviertan en el sector inmobiliario. El caso de Chipre como centro de lavado de dinero y paraíso fiscal. Es decir, eso es lo que tenemos que encargarnos nosotros. Es decir, no tanto de hacer que caiga o no el régimen de Putin, que en última instancia no está en nuestras manos, pero sí tal vez de reforzar nuestra propia posición y nuestra dependencia de una serie de, de circunstancias que, pues, evaluadas a la luz de lo actual, pues no son aceptables. Guerra nuclear. Bueno, esto es verdad que se generó mucha alarma al principio, esta especie de llamada de Putin de poner en alerta, ¿no?, las fuerzas nucleares. Yo esto lo inscribiría en lo que comentaba antes de la debilidad rusa, es decir, tú llevas a cabo una intervención militar unilateral, una invasión de un país soberano, y cuando otros países reaccionan con medidas más que predecibles, dices que te están provocando y sacas ya, digamos, la carta nuclear. Bueno, en fin, claramente tienes poca cintura y pocas opciones que jugar, pero creo que lo entendería más como un ruido de sables que como una amenaza creíble. Lo que sí es preocupante es lo que comentamos de fondo, de que todo el régimen de proliferación nuclear que existía durante la Guerra Fría y de hecho se lograron ciertos avances en la posguerra fría, pero que es un régimen que está un poco o entre piloto automático u oxidándose o directamente viniéndose abajo, ¿no? Es verdad que consiguieron, la administración Biden, una cosa que consiguió nada más llegar al gobierno fue reanudar un tratado de control nuclear con Moscú, que está a punto de expirar. Pero, en fin, el problema que veo yo aquí es que eso, no existen los mecanismos que existían antes de regulación. Sobre la transición ecológica, nada, lo que decía antes, esto es, o sea, por no alargarme mucho, simplemente poner en la mesa que vamos con retraso, ¿no? Sí, efectivamente, se llega tarde y mal, y lo que no puede ser es que, lamentablemente, parece que con la urgencia de hacer frente a esta amenaza de seguridad, esto pasa a un segundo plano, pero es que si esto nos parece un problema, es que cuesta imaginarse los problemas que puede suponer, bueno, que ya supone, ojo, pero que puede suponer el cambio climático en 20, 30 años, ¿no? Es decir, en fin, pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a ver, pueblo ucraniano ahí, la verdad es que no sé, es difícil, como sí que parece que esta intervención militar, esta invasión rusa, ha terminado de compactar una identidad nacional ucraniana pues férreamente opuesta a Rusia, incluso en las áreas rusófonas que se solían decir como más proclives a Moscú, pues porque las han bombardeado nada más empezar el conflicto, ¿no? O sea, ahí fue el caso de Kharkiv, de Mariupol, y bueno, y por un apunte simplemente con el tema de volver al mundo de los bloques, yo creo que también por ver algo positivo en todo esto, que efectivamente en general es una noticia nefasta, pero creo que nos sirve para despertar de una especie de paradigma que está muy presente en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, que es esta suerte como de visión comercial muy determinista. Si yo pues, tengo mucho comercio con un país, la interdependencia va a hacer que nos llevemos bien y ya está. Y que es un planteamiento que muchas veces se presenta como muy liberal, ¿no? Entendido como el liberalismo como paradigma de las relaciones internacionales, ¿no? De que la interacción económica, las normas en común, el hacer negocios juntos, conlleva no solo a una mejora de las relaciones políticas, sino también incluso a la democratización de algunas sociedades a medida que aumenta el PIB, se crean clases medias. Y lo que estamos viendo, es decir, tenía ese elemento muy liberal, pero también otro muy realista, que era, bueno, mientras tanto estamos comerciando y lo que haga Putin en Chechenia o los chinos en Xinjiang o Marruecos en el Sáhara Occidental, vamos a mirar para otro lado porque lo que se trata es de profundizar en estas relaciones. Y lo que estamos viendo, caso de Estados Unidos con China, o de España con Marruecos, o
de Rusia y Alemania, por ejemplo, que es el principal socio comercial, pues es que, bueno, hay países que tienen más consideraciones aparte de las comerciales y a lo mejor nosotros también deberíamos tenerlas, ¿no? Y plantear nuestras relaciones en base a criterios, pues bueno, pues también éticos, pues de valores, estratégicos, no solo una cuestión de, bueno, vamos a cuadrar la balanza de cuenta corriente comerciando, vendiendo coches a China, ¿no? O comprando gas a Rusia. Y creo que esto, bueno, es una llamada de atención y claramente el momento de despertarse y tomar, de reaccionar ante un paradigma que no va más así. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que es verdad esto que plantea Jorge de esas relaciones económicas, ¿no? De esa hipótesis de cuanto más desarrollo económico, más democracia, que se han desvelado absolutamente falsa, ¿no? Y sobre todo, que este tipo de relaciones comerciales y económicas que se han planteado hasta ahora se hacían desde una forma muy vertical, no eran transversales, ¿no? Entonces, eso muestra no solo que no es que no estén funcionando, sino que al hacerlo de esa manera tan vertical, lo que provocas es malestar en las otras sociedades y que se quieren rebelar contra ese dominio, ¿no? Y por tanto aparecen, pues esos movimientos antiamericanos, movimientos anti-ABCD, dependiendo de quién sea el imperio regional en el que estemos operando, porque no se han roto esas relaciones de verticalidad. El odio que tienen en África a Francia es evidente, ¿no? O sea, y tiene que ver con no haber roto todas las estructuras con las que se han relacionado después del periodo de descolonización, ¿no? En relación con los oligarcas rusos me preocupa, pero también me preocupan mucho los ucranianos, que se habla menos de ellos, ¿no? Y es el mismo tipo de estructura, incluso más agudizada que en el caso de los rusos. Pero estoy de acuerdo con Jorge que es verdad que nuestra tarea no es intentar influir en lo que sucede en Rusia, que se apañen en Rusia, sino intentar desvincular nuestros propios intereses económicos y financieros de los intereses de los oligarcas rusos, estén o no estén vinculados al poder en Rusia. Y aún diría más, querríamos que todos nuestros oligarcas también se desvinculasen de nosotros, porque, a ver, los haylos, ¿no? No se puede decir mucho, pero oligarcas aquí también hay, ¿no? A las pruebas me remito. Y algunos que se han ido por ahí también, a lugares no... ¿sí? A Twitter. A Twitter, no, pero aquí en España, digo. No, ya. Yo me refería a otro, pero sí. Bueno, pues yo creo que es ahí donde tenemos que incidir. Y exigir responsabilidades a aquellas personas expolíticos que se han enriquecido gracias también a las relaciones con los oligarcas. Y yo creo que esto es algo que, de nuevo, se dice muy poco. Pero es que todos, prácticamente todos, no sé, Felipe González no porque le tocaba Chile, ¿no? Pero el resto de toda la tercera vía social liberal europea ha tenido negocios con los oligarcas. Todos. Schroeder, Blair, Renzi, sí. Todos. Ya digo que Felipe González, pues porque le tocaba América Latina y habrá hecho sus negocios por ahí, ¿no? Pero el resto, todos han tenido intereses en empresas controladas por oligarcas. Y es, yo creo, de nuevo, la responsabilidad de la ciudadanía de Europa el exigir que rendan cuentas a esas personas, ¿no? Porque en algún momento es verdad que han tenido cargos públicos, se han aprovechado de esas puertas giratorias que les han permitido pues tener los puestazos que han tenido luego en empresas energéticas o de otro tipo y que han favorecido además con esas alianzas empresariales el reforzamiento y la legitimación del régimen de Putin, del que tanto despotricamos ahora mismo. En el tema de la guerra nuclear hay una cuestión que me parece esencial, que complementa lo que ha dicho Jorge. Es la primera guerra que ha habido en un territorio que tiene centrales nucleares. Nunca antes ha habido una guerra en territorios que tuvieran centrales nucleares. Esto quiere decir que esas centrales nucleares pueden ser utilizadas como armas nucleares en sí mismas, ¿no? Y uno de los escenarios plausibles en los que se está barajando es que eventualmente en la cuenca del río Dnieper se bombardee alguna central nuclear que parta de facto al país en dos partes, creando una zona de explosión nuclear y por tanto esto le beneficie más al control de la parte del Donbass y de toda la zona oriental de Ucrania a Vladimir Putin. Y yo estoy
viendo lo que estoy viendo, creo que le sale más a cuenta hacer eso que no utilizar armas tácticas en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo con todas las cautelas, pero yo sinceramente creo que por ahí iría más la cuestión. Disculpa, hay dos preguntas en el chat desde hace rato, si queréis os la hago. Pero ya las últimas, porque ya es bastante tarde. Las hago muy deprisa. Una tiene que ver con la alineación, dice que pregunta, de absoluta de la Unión Europea con los Estados Unidos y cómo eso ha favorecido la guerra. Y la otra habla, bueno, dice que qué piensan los ucranianos, que ya les he contestado, pero específicamente pregunta por los partidos de izquierda ucranianos. Bueno, estas dos cosas podemos cerrar. Si quieres Estados Unidos y Ucrania. Sí, bueno, a ver, es que cuando se critica como la alineación europea con Estados Unidos muchas veces no se tiene en cuenta que al final la política exterior tradicionalmente en Europa ha sido una prerrogativa de los Estados miembros, las capacidades de coordinación hasta ahora han sido muy limitadas y dentro de la Unión Europea nosotros siempre como pues a veces es común decir no, lo que queremos es una política exterior o incluso todas las fuerzas armadas europeas que se coordinen ya, pero es que dentro de la Unión Europea también hay países como Polonia, como los Estados Bálticos, que enfían su estrategia de seguridad en Estados Unidos y que no les interesa esta idea de una Unión Europea autónoma, porque saben que a la hora de la verdad, pues cuentan con un proveedor de defensa y seguridad más sólido en Estados Unidos que en Alemania o Francia. Y desde su punto de vista también me parece un cálculo pues, razonable. Pero lo que eso quiere decir es que la Unión Europea muchas veces no asumimos pues, que la Unión Europea es, no sé, un actor con los planteamientos estratégicos internacionales de un país como Francia. Pero no, es que en la Unión Europea hay muchos países que están más que contentos en seguir la iniciativa estadounidense en estos ámbitos. Entonces, creo que en este sentido la posición que pueda mantener Estados Unidos no es muy diferente de la que podría mantener Polonia o los Estados Bálticos, ¿no? Y de hecho, como decía antes, Estados Unidos yo creo que no estaba especialmente interesado en la situación que se está desarrollando en Ucrania. O sea, no creo que es como que formara parte de sus objetivos el desarrollarlo. ¿Nos deja esta crisis más cerca de una Europa independiente de Estados Unidos? Hombre, no parece que sea así desde el punto de vista que refuerza la propia presencia de la OTAN. Sí que es verdad que, bueno, ahora que se habla más de invertir en una política exterior coordinada, en políticas de defensa que probablemente harían faltas en el hipotético de que Europa se quisiera desvincular de Estados Unidos, pues es verdad que aunque ese planteamiento se realiza dentro de la OTAN, pues bueno, muchas veces, como decía al principio, las capacidades de un Estado determinan sus intereses. Las capacidades de un grupo de Estados pueden determinar los intereses de la Unión Europea en el futuro y volverlo un actor con más autonomía, pero creo que eso es un horizonte a medio o largo plazo, no a corto plazo. Y con esto termino. Vale, en cuanto a... Voy a unir la de que quieren los ucranianos, que se me olvidó antes, y los partidos de izquierda, ¿no? Y yo creo que están muy vinculadas las dos preguntas. Yo, por lo que he podido leer de entrevistas a militantes ucranianos, quieren las armas, quieren defender su país, ¿no? Y es algo que yo creo que no se tiene demasiada en consideración desde Europa, ¿no? No sé en Estados Unidos, que lo conozco menos, pero desde luego en Europa las posiciones de la izquierda, muchas de las posiciones de la izquierda, no todas, las posiciones minoritarias de la izquierda en España, desde luego son las que plantean que efectivamente los ucranianos tienen el derecho a la legítima defensa. Hay entrevistas muy interesantes para aquellos que estéis interesados en Viento Sur, por ejemplo. Hay bastantes testimonios de gentes procedentes del espectro ideológico de la izquierda en Ucrania y yo no he encontrado en ninguno de... Y hay debate dentro de la gente de la Cuarta, también hay un gran debate abierto, pero lo que te está diciendo precisamente la gente en el terreno es que quieren defender su territorio. Entiendo que también tiene que haber, hay personas que dicen que no, que quieren no, porque yo también he leído alguna sugerencia, ¿no?, de hacer, ¿cómo dicen? Acciones no violentas, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a hacer una acción no violenta? ¿Contra qué? O sea, es que es suicida, básicamente, no es una acción no violenta. Y además no lleva a ningún sitio, no, que te quitan de en medio fuera. No consigues absolutamente nada. Es una situación complicada y yo creo que con una respuesta muy, muy difícil.
Bueno, pues con esta dificultad nos quedamos, pero también con un montón de ideas. Yo creo que sería imposible resumir la charla en una frase. Me quedo con dos cosas, que hay oligarcas en muchos sitios, lo ha dicho en parte Jorge, y que es bueno que estemos contra ellos porque perdemos todos y todas, y que aquí también nos jugamos muchas cosas, que se pueden recortar derechos y libertades, y eso también es algo que tenemos que tener en cambio, lo ha dicho Ruth, y sobre todo nos quedamos con que está muriendo mucha gente, hay muchas personas refugiadas. Creo que eso tiene que ser un motivo para actuar, que creo que en general lo es, y que nos tiene que llevar a construir de esa manera compleja con lo que quiere la gente en Ucrania, con lo que nosotros deseamos aquí, pues el mejor camino de paz, de igualdad, de feminismo, de ecología. Eso ahora son eslóganes, pero bueno, vosotros habéis vivido seguramente muchas situaciones difíciles, seguramente a cada generación le tocan una o dos, más allá de la pandemia seguro que habéis vivido más, entonces no diría. Bueno, sí, eso tienes toda la razón. Pero bueno, de la manera que sea, porque ya veis que esto se tiene que construir, os animo a que sigáis haciendo cosas y que las sigamos haciendo de este tipo de debates y también en atención a personas refugiadas en favor de la paz de la manera en que la queráis entender, y que creo que el debate es complejo, ya que se ha dicho. Y sobre todo quiero que le demos un aplauso a ellos dos, que